necesitamos que nuestro arquero esté bien para poder continuar el partido. Son cosas que suceden en el correr de los partidos, a veces gritando solamente poder llamar la atención, pero suceden a veces y nosotros tenemos que ir con calma, no agarrarnos con nadie porque necesitamos de enfocarnos nosotros en el partido y no de los otros. Sí, porque incluso recordábamos ayer en la transmisión, hay un momento donde Jan pide asistencia, como bien decías, y en realidad no le pasaba nada a Jan, era para que Cerro pueda hacer el cambio de Iturbe cuando sale, así no quedaba con 10 en esa jugada, y por eso me pareció hasta extraño que en el segundo tiempo a ustedes no les conceda la misma situación, con Falcón que se estaba tomando del aductor, si mal no vi, ¿verdad? Sí, porque así como vieron todo también, nuestro arquero después ya nos sacó la pelota que era la salida de los arqueros y eso, se encargó Rodi porque de verdad sintió el aductor y ellos también usaron el tiempo como para hacer el cambio nomás, nosotros ni el cambio no íbamos a hacer, solamente necesitábamos una asistencia para el arquero para saber cómo estaba, pero como te dije, seguramente con la presión de que era el partido, que estábamos resultados arriba, seguramente el árbitro no nos consiguió para poder usar el tiempo para poder asistir al arquero. Pero son cosas de partido, nosotros debemos enfocarnos a lo nuestro. Ayer ganamos con buen fútbol también, nadie nos pasó encima, nosotros al contrario tuvimos ocasiones de ampliar la ventaja y los muchachos pusieron lo que era adecuado poner, que fue el esfuerzo, ayudarnos entre todos. Fue 11 contra 11, salimos los 11 otra vez y con la victoria en mano trayendo a Luque. Lo último, Fernando, es porque se valora obviamente ganarle a Cerro, pero hay que tener en cuenta otro factor que da más destaque al triunfo, que ustedes tenían un montón de bajas. Tuvo que rearmar Pumpido en medio de las situaciones de lesionados, expulsados, un equipo competitivo. Y si miramos la comparativa banca por banca, Cerro tenía muchas más opciones con respecto a Luqueño y hasta aún así lograron sobreponerse y ganar el partido. Y creo que el profe también buscó la forma de cómo rearmar el equipo, pero todos los compañeros que estaban habilitados para jugar estaban a disposición del profe, nadie dijo no, en caso de que era predisposición nomás, era querer ganar, querer jugar, y creo que ayer nosotros tuvimos eso, de querer entrar a ganar, de querer entrar a jugar, de querer entrar a mojar la camiseta y de querer traer los puntos, y creo que con esa convicción entramos, no había nombre y vamos a ir por nombre, no pensamos en eso nosotros entramos lo que era poner lo que teníamos de hacer y gracias a eso sacamos el resultado. El profe también seguramente en la semana va a ver con quién cuenta otra vez. Todos los compañeros que están habilitados están altos para jugar. Hay los compañeros que están volviendo de alguna lesión, también algunos que están expulsados, pero todos los que están a disposición van a poner todo lo que deben poner para poder enfrentar cada partido. Bueno, correcto, ahí lo escuchamos, Gustavito, ahí lo escuchamos a Fernando Benítez, mediocampista de Sportivo Luqueño. Vamos de vuelta al Martín Torres, novedades, te escuchamos, Germán, adelante. 3 cambios realiza Ameliano con respecto a su presentación en su equipo titular contra Guaraní entre semana por Copa Paraguay. Entran Edgar Saracho, el capitán por supuesto, Alejandro Zamudio y Julio González Coronel, el jugador sub-19. No están en la alineación titular Aldo Maíz, Iván Valdés y Cristiano Campos, aunque hay que decir que en el caso de Aldo Maíz y también de Cristiano Campos sí están en la banca de suplentes. En cuanto a Nacional, hay un solo cambio. Bernay se ha caracterizado, por supuesto, le va muy bien en el campeonato, de mantener una base. Así que solamente realiza una modificación a comparación del partido pasado contra Libertad en la alineación titular. Entra su goleador, Gustavo Caballero.
ingresa de titular en reemplazo de Juan Sebastián Vargas, que hoy va a conformar la banca de suplentes. Gustavo Caballero es el goleador de Nacional en este torneo clausura, tiene 3 goles, está justamente a 3 del líder de esa tabla de goleo, nos referimos a Rodrigo Ruiz Díaz, de 2 de mayo. Vuelve entonces uno de los mejores jugadores, el que ha sido uno de los olímpicos también, nos referimos a Gustavo Caballero, a la alineación de Víctor Bernay en Nacional. Germán, aprovecho y te consulto porque ahora que ya entró más gente con respecto al primer reporte que teníamos, al final la grada de la discordia no está habilitada, ¿verdad? La gente de Nacional va al costado, lo que es preferencia lateral, que en realidad se vende como gradería, es así, ¿verdad? Por precaución no se ha dispuesto finalmente el ingreso de gente, sobre todo del sector visitante aquí. Es así como decís, Víctor. Sí, ahí digamos custodiando un par de policías en lo que es la parte alta de la gradería norte, también a los pies de ambas entradas, digamos, hacia los costados por donde se ingresa a ese sector. También hay policías custodiando, pero sí, está prohibido el ingreso a ese sector para este partido. Sí, lo que notábamos, buen movimiento de la gente de Nacional, casi ocupando en su totalidad ese sector, y también ahí está la diferencia de entusiasmo, la gente de Nacional por este momento con respecto al público ameliano, se siente esa diferencia importante. Totalmente, y ¿sabes qué también, Víctor? Realza que están todos juntos, entonces como que es más densa la población allí, en la población de gente de Nacional, allí en el sector preferencial asignado para el público visitante. Todavía no hay ruido, seguramente los de la Garra Alba van a empezar a tocar sus redobles y demás poquito antes del inicio del partido, porque sí, ya están desplegando todas las banderas, ya están poniéndose a punto los integrantes de la hinchada organizada de Nacional. Bueno, correcto, Germán Tingler. ¿Cómo está el campo de juego, Germán? ¿Cómo está la cancha, el campo? Y la verdad, Diego, está un poco maltratado. Viste que llovió mucho durante la jornada de hoy y quedó blando el terreno. Y los jugadores realizaron los trabajos precompetitivos dentro del campo de juego, con lo cual tiene algunos manchones marrones, quedó con algunos manchones marrones en ambos sectores, en ambas mitades de la cancha, no solamente donde habitualmente realizan sus trabajos los arqueros, sino también en amplias partes donde por lo general debería ser verde, ¿no? Ahora, una consulta, estamos viendo en imágenes realmente la parcialidad académica, la del tricolor, mucha familia nacional, Germán, eso es bueno también, la familia de Nacional. Tal cual. No se amilanaron ni algo por el estilo tras lo ocurrido en el último partido que jugó Nacional acá. Es cierto, no juega Trinidense, pero sí había muchas caras asustadas, muchas caras de lamentaciones en aquella ocasión después de lo ocurrido con aquel hincha nacionalófilo, y es lindo eso. Finalmente lo que los mueve es el fútbol como debería ser, ¿verdad? El deporte, así que se espera lindo colorido, por lo menos en ese sector. Ameliano está creciendo un poquito, pero Nacional sí ya se está haciendo sentir con mayor número aquí en el Estadio Martín Torres. Muy bien, correcto, Germán Tigner, contigo, Juancito. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza en Sujín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. El 2 de mayo alegró Tacuarí por 2 goles contra 1. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Señoras, señores, ya se viene el comentario de Víctor Villalba. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria, S.A. Bueno, cambio de bar. Como información, Ulises Mereles está de hecho ya en el partido en sustitución de Carlos Paul Benítez. Una emergencia familiar, el hijo se encuentra en un estado delicado de salud, informa la APF con relación a esto. Así que está internado el hijo de Carlos Paul Benítez. Mucha fuerza a Carlos Paul Benítez, a toda su familia, y una pronta recuperación al hijo.
y Ulises Mereles entonces estará en el VAR para este partido ameliano frente a Nacional. Nissan Frontier doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota de $299 más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Armas Lighting 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales, entradas en Tiquetea. ¿Qué cantidad de aficionados? Ya le paso a Víctor, pensá Germán, 200, 300 personas, estoy exagerando. 300. Para la hora del partido estimo que 300 y quizás sobrepasemos un poquitito ese número. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Víctor en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Todo listo en cancha de Trinidense, los protagonistas cerca de los accesos como para poder entrar al campo de juego y dar lo mejor de cada una de las escuadras. Me refiero a jugadores de Sportivo Ameliano y Nacional. Para este partido que puede marcar cosas importantes porque Olimpia es el que principalmente está atento si vamos a la lucha por el título. Olimpia cumplió los deberes, ganó el viernes con sufrimiento, sin hacer un gran partido, pero cumplió. Le ganó a Sportivo Trinidense y a partir de este momento está atento a lo que haga Nacional. Incluso diría yo, si no gana la Academia, el gran ganador por lejos de la fecha será el equipo de Martín Palermo, ya que perdió Libertad, perdió Cerro Porteño, que son dos de los potenciales candidatos o clubes que generalmente están metidos en la discusión por el título. Nacional con la obligación de ganar si vamos a esa lucha, pero en realidad hay que decir que del lado de Nacional en ningún momento se cargaron la mochila, el peso de ser candidato al título, sino más bien desde el discurso de sus dirigentes, desde el discurso de Bernay o los propios jugadores, uno permanentemente escucha de ir paso a paso, de ir generando más confianza en el plantel, de ir consiguiendo resultados y obviamente si no se puede dar la disputa mano a mano por el título, tendría que ir por otros objetivos, uno de ellos intentar ingresar a Copa Libertadores, otro poder pelear en la Copa Paraguay donde también sigue vivo y entre semana estará jugando ante el 2 de mayo. Pasa que la vara la fue dejando alta y eso hace pensar que Nacional pueda meterse en la lucha por el campeonato. No tiene el mismo plantel que Olimpia, no tiene el mismo plantel que Cerro, que Libertad tiene menos, y de ahí es donde se nos plantea la duda, ¿hasta dónde podría pelear la Academia? Pero mientras tanto, con la ilusión a cuestas, con el partido a partido que lo viene superando porque viene ganando en varios encuentros, hace poco le ganó a Libertad, hace poco le ganó a Olimpia. Ahí es donde radica la esperanza del hincha de Nacional que está acompañando a su equipo una vez más en cancha de Trinidense. Y como decía Diego en la introducción, sin grandes cambios porque partido a partido prácticamente vamos conociendo una base casi de memoria, salvo por alguna emergencia, salvo por alguna cuestión puntual de lesión o expulsión. Bernay sigue teniendo a sus soldados firmes para seguir peleando en la parte alta de la tabla. Mantiene el esquema táctico, 3 volantes centrales, hoy juegan Jara, Juan Fernando Alfaro y Sebastián Quintana en el trío del medio, 2 extremos veloces como lo son Gaona Lugo y Gustavo Caballero y un 9 picante como Thiago Caballero. Así tratará de incomodar y seguramente de mandar en el trámite del partido, porque si vamos a los papeles previos, el equipo que tendría que proponer como para llevarse la victoria lógicamente es Nacional. Del otro lado, un conjunto incómodo, un equipo que saca resultados en esta clase de partidos ante los rivales más pintados, el Sportivo Ameliano, que hoy la duda que planteo y que en un rato vamos a dilucidar es si juega 4-4-2 con Contreras abierto a la izquierda y el juvenil González Coronel junto a Torales como los dos puntas, o si el propio Contreras es el media punta y el juvenil González Coronel abierto hacia uno de los costados. En un ratito iremos conociendo esa cuestión, siempre con Richard Torales arriba, un delantero batallador, un delantero que tiene fuerza, tiene potencia, es de los que permanentemente está en la fricción con los zagueros centrales y que puede llegar a generar problemas hacia el arco de Nacional. El árbitro del partido es Juan Gabriel Benítez, el 1 para la consideración del departamento de árbitros. Como contaba Diego, hubo un cambio de último momento, Ulises Mereles estará en el VAR, otro especialista en la materia, ya que en el último tiempo solamente ha estado como árbitro VAR, ya no pita hace un par de años
fácilmente en cancha Ulises Merel. Los protagonistas se van acomodando, va con la camiseta alternativa de color granate, hoy Nacional, con su indumentaria habitual, Ameliano, ya que oficia de local en el estadio Martín Torres. Más de 300 personas por el plano televisivo, creo que incluso superaremos esa cantidad que nos contaba Germán Tilner allí desde Santísima Trinidad. Interesante lo que se vendrá, puede marcar cosas en la parte alta de la tabla, también en el acumulativo. Ameliano ya hace un tiempo se olvidó del tema del promedio, así que se van acomodando todos y nosotros, como siempre, esperamos que sea un partido con muchas emociones. Muchas veces se repite el 0-0 en el fútbol paraguayo. Esperemos que hoy tengamos la suerte de escapar del partido sin goles aquí en este encuentro entre Ameliano y Nacional, que para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental relatará dentro de un minuto más Diego Iván Rubín. Así que se viene un partido que nos deparará cosas más que interesantes, más que atractivas en cancha de Trinidense. Sí, señor, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. Ameliano frente a Nacional. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Por ahora empieza a tocar la pelota. Esto es, Víctor, consecuencia de la protesta, ¿verdad? Así es, 30 segundos suele ser. En todos los partidos se hizo. El que mueve la pelota la toca atrás. Le van a pasar al otro equipo y le van a devolver al que originalmente tiene la movida, como para que empiece la seriedad del partido a partir de los 30 segundos. La seriedad del juego en sí, de la competencia, obviamente es serio el reclamo que hacen, porque el ascenso necesita esta cuestión, y principalmente los jugadores que ya superan los 23 años, para no quedar colgados en varios casos. Muy bien, Juancito, ya arrancó, estamos esperando, como dice Víctor, de manera normal, de manera seria, señoras y señores, el partido ya se puso en marcha. Ameliano Nacional. Monumental. Relata Diego Iván. Recordando que el 2 de mayo le ganó a Tacuarí por 2 goles contra 1. Campeonato argentino en 3 tiempos del compromiso. Platense de local empata 0-0 ante River. En el equipo local no juega por lesión Ronaldo Martínez. Adam Barreiro, suplente en River. Sí, señor, con este juego se cierra la fecha 14 del torneo clausura. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Primer saque de costado, pelota sobre punta zurda, pertenece al equipo tricolor. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota sobre punta derecha, otro saque de costado, corresponde a la academia. Rivas, el encargado, Rivas para el saque de mano, repito. El partido por ahora está 0-0, con este partido se cierra la fecha 14, pelota en el aire. Hay golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. Va buscando la pelota, Rivas levantó, tiró pelota al medio, ¿para quién? Para Zamudio. Movió sobre punta zurda, va a la marca. Arriba tiene el hombre tricolor, baja de cabeza, pelota al medio. Domina Alfaro, se mete Alfaro. Alfaro jugando bien, la pelota para Jara, sostiene. Va sobre punta derecha. La pista está mojada aparentemente, Víctor, ¿es así o no? Sí, exactamente, Diego. Va a tener sus complicaciones por esto del mal clima que hubo durante el día. Se nota que la cancha está golpeada en algunos sectores. Puede ser un factor que perjudique en algún momento al espectáculo. En Ameliano 4-4-2, pero es Contreras el que se abre a la derecha, y del lado izquierdo Alejandro Zamudio, y 2 puntas bien definidos, el juvenil Julio González Coronel y Richard Torales. Correcto, Víctor, pelota para el fondo, sale Cristóforo, domina Cristóforo, el portero uruguayo que tiene Ameliano. Le pegó esa pelota, arriba pelotazo largo sobre punta derecha, se equivoca Cristóforo, saca de costado, sector defensivo, pertenece a Nacional. Campeonato chileno, Unión Española le ganó 3-1 a Huachipato. En el equipo local, cambiado por lesión a los 77, Fernando Velar. Cris Martínez de Huachipato ingresó a los 71. La pelota para el fondo, sale lentamente Santiago Rojas, pelota para Aquiles, moviendo la pelota para Montagudo, tira el zaguero, levanta la vista Montagudo, domina de zurda, pone la pausita, a ver, moviendo bien, punta derecha, juega para Núñez, va el capitán de equipo, sostiene Claudio, juega punta derecha, dejando la pelota para Alfaro. Alfaro levantó, tiró, pelota larga arriba, sobre la izquierda, arriba, marca, cuidado, Gutiérrez, se llevó de cabeza y falta en esta acción, Víctor. Así es, Gutiérrez rechazó de cabeza, sintió el contacto, la pierna levantada del hombre de Nacional, y rápidamente la primera amarilla para Gustavo Caballero. Imprudente en la entrada a los 3 minutos, ya el primer amonestado, pierna levantada. Se expuso innecesariamente Gustavo Caballero, porque creo que él mismo sabía que era difícil alcanzar esa pelota. Pierna en alto, impactó levemente contra el jugador de Ameliano, así que bien sacada la primera tarjeta amarilla.
Amonestado Caballero, Germán. Así es, el 11 en el equipo de Nacional, el primero que ve la tarjeta amarilla en el partido, bien tempranito. Muy bien, correcto, pelotazo largo arriba, sale Cristóforo, pelota sobre punta derecha, pelota a un costado lateral, sector defensivo pertenece al tricolor. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, tiene el zaguero de Ameliano. Pelota suavecita sobre mitad de terreno. Presiona el Piro. Tiene bien, domina de zurda. Pone bien, está habilitado o no. Va corriendo, cuidado con esta. Tiene Zamudio. Hay peligro, Maga. Va con esa pelota. Levantó, tiró. Se equivocó Zamudio. Pide disculpas. Y será tiro de portería para Nacional. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. El partido está 0-0. Más del campeonato chileno, Palestino le ganó 2-0 a Coquimbo Unido. En el equipo local ingresó a los 28 del primer tiempo el atacante paraguayo Junior Marabel. Y la pelota para el fondo, sale Núñez, domina bien, levanta la cabeza, pone suavecita la pelota sobre punta derecha para Alfaro. Alfaro tiene y otra vez con cabeza levantada, va por el medio. Va el trotecito Alfaro. Alfaro movió sobre punta sur para Monteagudo, tiene el argentino. Lo ve al compañero, juega para Alfaro el Meñe. Otra vez pelota al fondo, baja para Santiago Rojas. Lento desplazamiento de Kili Rojas. Movió sobre punta zurda para Monteagudo, tiene esa pelota. Levanta la vista, todo pausado, todo lento por Nacional. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Cerquita de los 5. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Ya vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Se juega en el Martín Torres, fecha 14 del torneo clausura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. La pelota sobre punta derecha, Berra tiene, juega Jara, levanta la cabeza, botín derecho, Jara movió para el tricolor, pelota la marca sobre punta zurda. Viene buscando Zamudio, juega, pesa pelota para Gutiérrez, fue finalmente Paredes. Levantó de zurda, pelota por arriba, por elevación. Arriba no pudo Núñez, viene buscando esa pelota, Torales tiene Richard. Lo viene bien Torales, marca en esa zona. El hombre tricolor, saque de costado para la visita. Domingos de Mega Web y Mega App en Punto Farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Ingresa a puntofarma.com.py o llamanos al 6161-000. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Está enredado este arranque de partido. Todavía no hay claridad sobre un equipo que pueda dominar las acciones. Nacional intenta jugar más por bajo. Hasta aquí Ameliano recurrió al juego directo y creo que lo va a repetir bastante a lo largo del partido. Igual es temprano, esto puede ir cambiando, la tendencia puede ir variando, pero todavía no hay un claro equipo que se imponga en la marcha del partido sobre el otro. Acá Juan Gabriel pitó falta, tiro libre para Nacional. La gastada de Nacional de Uruguay en su cuenta de Twitter por ganar a Peñarol. Dice: buenas tardes, teniendo en cuenta que Nacional fue denunciado por no perder un clásico en lo que va del año frente a su tradicional rival. Queríamos saber si es posible encontrar algún equipo para poder competir. Como vemos que es un hecho reiterativo, agradecemos respuesta a la brevedad. Saludos, el decano del fútbol uruguayo. Esta anterior no fue falta, tocó la pelota Abogado, se impresionó más de la cuenta Juan Gabriel Benítez porque se lanzó Daniel Rivas. En realidad fue limpio el quite, un error que le sumamos el primero a Juan Gabriel Benítez en el minuto 7 de partido. Sí, señor, la pelota larga, punta derecha, corrió, se manda arriba en esa zona, pero se le va la pelota. A ver qué dice el árbitro Juan Gabriel, el asistente marca, saque de costado. Sector defensivo pertenece a Nacional. Estamos cruzando minutos 7 con 30 de la parte inicial en el Martín Torres. Con este juego se cierra la fecha 14. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán?
Y por el lado de Víctor Bernay, bastante conversativo con su asistente Alejandro da Silva. Por el lado de Aldo Bobadilla, sí, más observador, muy tranquilo de momento, el técnico de la B Azulada. Muy bien, correcto, Germán. Lateral, señoras y señores, punta derecha. Va buscando la pelota Julio González. Corresponde al equipo de Ameliano, que oficia de local en el Martín Torres. Saca de costado, punta derecha para Sportivo Ameliano. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues sube Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le puede pegar a un abogado. Tiene abogado, le pegó, probó el arco cerca del poste. Está probando, se desvió esa pelota. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la B Azulada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Roja con el pacto de confianza. Irgeo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pasar a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Hablando de la B Azulada, pero Vélez Arfield de la B Azulada, porque también tiene la B. Le ganó a Racing por 1-0. En Sí. Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Sí, perdón. Sí, señor, así es. Ayer triunfo 1-0 ante Racing, gol de Brian Romero Vélez, puntero con 36. Racing está octavo con 25. Recordando que Racing es semifinalista de Sudamericana, Gerardo. Ante el Corinthians de Ángel Romero, sí, señor. Muy bien, pelota suavecita, a un costado. Simplemente la similitud, Víctor Villalba. La B Azulada, Ameliano con la de Vélez. La misma camiseta, exactamente. Tenés razón, Diego. Es así, la pelota suavecita, punta derecha. El partido está 0-0. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontralas en Chacomer. Amonestado Torales, Germán. Así es, por la fuerte entrada sobre el mediocampista Fabricio Jara, el segundo amonestado del partido, el primero que ve la amarilla en el conjunto local. Esto sí es tarjeta, Víctor, ¿eh? Sí, se tiró desde atrás, no llegó a tocar la pelota, ya se escapaba Fabricio Jara. Me parece que innecesaria también la forma en la cual se arrojó Richard Torales, no había mucho peligro en ese sector y rápidamente hoy vino de tarjeta fácil Juan Gabriel Benítez, en 10 minutos ya 2 amonestados. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. En el Martín Torres el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Caballero tiene, levanta el centro, pelota por arriba. Golpe de cabeza, marca Gutiérrez, pelota suavecita sobre mitad de terreno, moviendo la pelota para Caballero. Está llegando primero el Piro, a ver, pide algo el Piro, pelota al costado, empuja, será saque de costado. Observa Juan Gabriel, saque de costado para Ameliano. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. De vuelta hasta el fútbol chileno, 10 del primer tiempo. Colo-Colo y Audax Italiano van empatando 0-0 en el cacique chileno suplente. El ex Olimpia Guillermo Paiva. La pelota para Samudio, tiene Samudio Vera, juega para el fondo, está dejando esa pelota suavecita, pelota para Gutiérrez, toca Gutiérrez con ese balón, deja esa pelota para Cristóforo, le va a pegar, levanta la vista, le quema el arquero uruguayo, le pegó, tiró, pelota por suavecita sobre punta sur, tiene, ganó Caballero, pica larga, se le va esa pelota, la recupera lentamente, toca la pelota Ameliano. Lo auténtico del Chaco, Shorty Vidcar de 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tiene pinta, Diego, que vamos a ver un partido de mucha pelota larga de los dos lados. Se nota que el campo no está en buenas condiciones y ahora uno entiende hoy por qué los dos puntas definidos del lado de Ameliano, porque claramente el negocio podría estar en buscar un balonazo largo, pescar el rebote, la segunda jugada o imponerse a través de los dos delanteros que hoy pone Aldo Bobadilla. Señoras y señores, tiro libre pertenece al equipo de Ameliano. Pima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Pima y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El gallo norteño le ganó Gerardo 2-1 Tacuari. ¿Cuántos puntos suma el equipo de Felipe? 24 puntos. Cerro queda con
21, al igual que Guaraní. Nacional está sumando 26, está quedando a 3 de Olimpia. Está quedando tercero entonces el Gallo. Sí, señor, así es, con 24. Excelente campaña de Felipe Jiménez a través del acumulativo. ¿Está en Copa Sudamericana, Gerardo, por ahora o En no? el acumulativo, sí, 2 de mayo con 55 está en zona de Copa Sudamericana. Excelente pelota en el aire, cabezazo a la pelota afuera. Llegó de cabeza, creo que fue Gutiérrez. Llegó el 4 de Ameliano, llegó el 4 Víctor Villalba. Saltó Gutiérrez y detrás de él Julio González. Me parece que fue González el que impactó finalmente el balón. Sí, el número 26, que hoy juega como lateral derecho, estuvo cerquita. El primer anuncio importante. Y esto va a ser repetitivo en el partido. Centro desde 3/4 de cancha en un tiro libre de Contreras con esa pegada magnífica que le conocemos. Estuvo cerca el primero de Ameliano. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Ameliano, repito, minuto 13. Por ahora el partido está 0-0, 0-0 por ahora. Con este juego se cierra la fecha 14, recordando que el 2 de mayo le terminó ganando Tacuarí por 2-1, pelota a la punta zurda y ahora pertenece al tricolor. Saque de costado, sector defensivo. Comagro te provee de la mejor calidad con sus marcas de bombas domésticas, Balco, Pedrolo y Costenaro Valerio. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Josar Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josar Barber Oficial. La pelota por el fondo, tira Alfaro, juega esa pelota, le va a pegar Santiago Rojas, le pegó de zurda. La pelota por arriba, pelota por elevación, para la pelota Quintanita. Quintanita movió, pelota larga, el otro arquero, esta es mía. Seguro, controla Cristóforo, rápidamente movió la pelota. Entregó suavecita sobre punta zurda. La tiene Gutiérrez moviendo esa pelota para Paredes. Levanta la cabeza Paredes. Paredes por media cancha, dejó de primera, pelota a la marca. A ver, la tiene, juega bien Jara. Jara movió para Alfaro, sostiene, juega el hermano. Primeramente baja para Núñez. Este movió sobre punta derecha otra vez para Jara, toca la academia, cuidado con esta acción, a ver, pide Alfaro, Juan Fernando Alfaro, la pelota para el 6, moviendo la pelota sobre punta derecha, a ver, la tiene más arriba, se metía Caballero, le picó larga, esa pelota tiene Cristóforo, Mancita, la pelota para el portero de Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Estados Unidos, 5 del primer tiempo, Portland Timbers y Dallas están empatando 0-0 en el equipo local suplente, el Paraboy ex Sudamérica, Cristian Paredes. La pelota al fondo, sale Cristóforo. No hay trabajo duro, cargas tan pesados o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Se metía ahora luego, pelota a costado, se desvía en Gutiérrez. Tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Es Caballero el que le pega a Germán. Así es, el 11, Gustavo Caballero. Muy bien, le va a pegar Caballero. Nacional busca el primero. Quiere el gol el tricolor. Se defiende Sportivo Ameliano. Indicaciones del árbitro Juan Gabriel Benítez. Tranquilo, dice Juan Gabriel. No quiero conflictos. Indicaciones del árbitro. Ahora sí, todo listo. Repito, Nacional busca el primero. La pelota en el aire. La pelota pasada. A ver, la tiene, juega en esa zona. Se mete arriba. Rivas domina, marca Gutiérrez. A ver, ganó. No hay falta, no hay falta de Gutiérrez. Se la saque de costado finalmente. A ver qué dice el árbitro. ¿Qué dice el árbitro finalmente, Víctor Villalba? Cobró lateral para Ameliano, pero claramente fue Gutiérrez el que impulsó la pelota hacia el costado. Ahora corrige su decisión, es lateral para la academia. Muy bien, saque de costado para el tricolor. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora corresponde el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Desviaba Saracho, tiro de esquina para la academia. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Nacional, repito, busca el primero. Le va a pegar a esa pelota el hombre tricolor. Está para pegarle. ¿Quién es, Germán? Gustavo Caballero otra vez. Muy bien, Caballero le pegó. Pelota en el aire. Arriba, golpe de cabeza, marcó Gutiérrez. La pelota le queda a Cristóforo. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues sube a Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Campeonato argentino, minuto 15 de la segunda parte. Platense River están empatando 0-0 en el equipo local ausente por lesión. Ronaldo Martínez en River. Sigue en la banca Adam Bareiro. La pelota para el Piro. Domina el Piro, le va a pegar. Domina, juega
de zurda. La pelota en la pausita de Pino Contreras para el equipo de Ameliano. Está dejando por la media cancha. Juega esa pelota lentamente, jugando bien, Bogado. Otra vez pone la pelota para Gutiérrez. La pelota de Gutiérrez tiene bien. Movió por el piso, juega sobre punta zurda. El árbitro dejó seguir, no hay falta, cae. El hombre de Ameliano era Torales. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste, Víctor? Quiso impresionar al árbitro. Tenía al jugador pegado atrás al jugador de Nacional, que lo marcó sin dejarlo girar. Hubo un mínimo contacto, pero no da para sancionar la falta. Ni siquiera reclamó Richard Torales con Juan Luis Alfaro. Fue el forcejeo. Hasta diría yo que resbaló en todo caso. Si lo tocó fue muy mínimo el jugador de Nacional al hombre de Ameliano. Saque de costado, pertenece a la academia. Punta derecha. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. Irigeo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo están los técnicos por ahora? Sobre 18 minutos, Germán. Y Víctor Bernay se levantó, estaba sentado conversando con Alejandro da Silva. Ahora sí ya no le está gustando ciertas cosas porque ya se paró, da indicaciones. Aldo Bobadilla sigue de la misma manera y recién le daba la indicación a Cristóforo, al arquero de Ameliano, que le estaba diciendo que cuando tenga la oportunidad que la juegue larga. La pelota va a un costado, será saque de costado. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Nuevos celulares Honor X8, antes 18 cuotas de 260.000, ahora 18 cuotas de 238.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000, Electroban, mejorando tu calidad de vida. El partido por ahora, repito, está 0-0, minuto 19, la etapa inicial en el Martín Torres. Pelota para arriba, golpe de cabeza, ahora pita el juez, será tiro libre al piso arriba. Cuidado, lo tocan, esto es falta, Víctor. Sí, falta, lo chocó Alberto Contreras, peinó la pelota arriba, se lo llevó puesto el hombre de Ameliano. Tiro libre para Nacional, pasando un par de metros la mitad de la cancha, pero igual por cómo se va dando el partido es probable que jueguen buscando el área directamente los hombres de la academia. Muy bien, tiro libre para el tricolor. Campeonato ecuatoriano, Liga de Quito de local superó 2-0 al Orense. En Liga de Quito jugó todo el compromiso el atacante paraguayo Alex Arce. Correcto, señor, cerquita a los 20, le va a pegar a esa pelota Quintanita, cuidado con esta. Es una pelota para en acción, pertenece a la academia que busca el primero. Indicaciones del árbitro Juan Gabriel Benítez, algo indicando cuidado con el offside. Indica el árbitro Juan Gabriel los gestos que hace con los brazos. Ahora sí, preparado, todo listo. Le va a pegar Quintanita. A ver, le pegó de zurda, pelota en el aire. Golpe de cabeza, el rebote le queda a Jara. La pelota para Jara, tiene Fabricio Jara. Otro centro, tiró. Marca el defensor Patiño de Ameliano. La pelota al medio, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El compromiso está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para el Piro. Amaga, pegadita a la raya. Tiene el Piro Contreras. Cuidado, un brazo. Cuidado. Al piso el hombre tricolor. Víctor. Sí, levantó el brazo para cubrir la pelota Contreras y lo termina tocando a Juan Fernando Alfaro, pero previamente se sancionó falta cuando lo toma de la cintura. Ese gesto hizo Juan Gabriel Benítez. O sea, será tiro libre para Ameliano y después de eso hubo un brazo en el rostro de Alfaro, le cortó el labio. Le muestra la sangre el 6 de Nacional al árbitro del partido, pero insisto, la falta se sancionó previamente, tiro libre para Ameliano. Bueno, muy bien. Le sangran los labios al jugador de Nacional, dicho sea de paso, Germán. Así es, y justamente esa es la explicación que le está dando Alfaro al árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez, pero le explica el juez: yo ya cobré antes, cobré la anterior, cuando vos le agarraste de la cintura al jugador de Ameliano y lo estiraste. Eso le explica el juez principal, medio que no quiere entender tanto el volante de Nacional. Bueno, muy bien, para el minuto 21, tiro libre para Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Señoras y señores, tiro libre corresponde a la Azulada. Ahora buscando el primero, es una pelota parada. Zamudio le va a pegar el 7. También está para pegar al Ventro Contreras. A ver quién le pega el Piro. Movió cortita esa pelota, amagando Paredes. Juega para Zamudio. Balón sobre punta derecha para el Piro. Avanza, le pegó, tiró. Pelota por elevación. Pelota a un costado. Se desvió. ¿Qué dijo el árbitro? ¿Qué dijo el árbitro finalmente, Víctor? Saque de arco para Nacional. Bastante raro lo que hicieron, porque si al final iban a terminar metiendo un centro así, como lo hizo Contreras, lo hubiera hecho de primera.
Hicieron 2-3 pases, al final la jugada se ensució un poco y el centro terminó sin mayor peligro para la gente de Nacional. Rechazó Thiago Caballero, pegó en Richard Torales, por eso es saque de arco para Nacional. Campeonato ecuatoriano, 18 del segundo tiempo. Emelec y Aucas empatan 0-0 en Aucas. Titular el defensor paraguayo ex Nacional Carlos Rolón. El 2 de mayo le ganó a Tacuarí por 2-1. Está tercero en las posiciones del campeonato. Clausura por encima de Cerro. La pelota sobre punta zurda. A ver, tiene Monteagudo. Levantó, tiró de zurda. La pelota por arriba. Pelotazo claro al fondo. Viene buscando esa pelota el Piro Contreras. Levanta de zurda. Pelota en territorio tricolor. Bajó de cabeza. Zamudio se metía Torales. Arriba la marca punta zurda. La viene buscando Paredes. Paredes movió. Gana bien. Se mete Alfaro. Alfaro con esa pelota juega para el tricolor. Levantó de zurda. Pelota por elevación. Marcó Patiño. Desviando esa pelota. Vuelve a ganar Patiño. Viene buscando al 2. Le pica larga esa pelota. Insiste Caballero. Caballero juega sobre la izquierda. A ver, la tiene Rivas. Rivas movió la pelota. Juega para Monteagudo. Pelota por la media cancha. Va saliendo Nacional. Tira Alfaro. Alfaro juega bien. Le va a pegar o no. Levantó Quintanita. Seguro para Cristóforo. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. El partido está 0-0. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles del Stock y Stock Express. Prepisa Stock, la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de Areguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Stock y Stock Express. 0-0 el partido en el Martín Torre. Catedral Running en 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota para el Piro, juega bien de zurda. Está dejando esa pelota cortita. Pelota para Julio González, se va a equivocar. Tiene Monteagudo, recupera Monteagudo para el tricolor. Jugando esa pelota, falta. El árbitro pita la acción. Tiro libre para el tricolor. Al piso, Thiago Víctor Villalba. Falta de Patiño, claramente lo tocó en la zona del talón a Thiago Caballero. Ahora le pide disculpas. Será otro tiro libre para Nacional en 3/4 de cancha. Por ende, uno imagina que va a cargar al área de vuelta a la academia. Está incómodo Nacional, pasa que no es el estilo que habitualmente está acostumbrado. Esta clase de partido, esta clase de ritmo que tiene el juego, le sienta mejor a Meliano, porque está más acostumbrado a jugar de esta manera. La pelota por arriba, cerca del minuto 25, pelota media cancha. Planea tus vacaciones con Bancado de préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota. Tasa del 16%. Le pegó el Perú. Desvía esa pelota, Kelly Rojas, tremendo balonazo. Le pegó determinación, fuerza, probando el arco. El hombre de Ameliano desvió el arquero Víctor Villalba. Así es, Diego, con mucha fuerza le pegó a Alberto Contreras. Incluso me parece que se le movió la pelota en la trayectoria a Santiago Rojas. Mano fuerte del portero porque se complicó más de la cuenta esa situación. El disparo salió muy al medio, pero por la violencia que traía llegó a inquietar. Será tiro de esquina para Ameliano. Sí, señor, pelota otra vez para Ameliano. La pelota para Paredes, juega, ya estaremos marcando el tiempo. A ver, el Piro probó. La pelota suavecita, seguro para el arquero. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. En el Martín Torres el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Por este juego se cierra la fecha 14 del clausura. Planea tus vacaciones con Bancado de préstamos personales y a los 60 días pagas la primera cuota, tasa del 16% y hasta 4 años de plazo. Bancado crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera. En su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. En Rusia, CSKA de visita le ganó 2-1 al Dinamo. En Dinamo fueron titulares los defensores paraguayos Fabián Balbuena y Roberto Choco Fernández. Los partidos para esta semana en lo que tiene que ver con las clasificatorias. Primero visitamos a Ecuador en Quito, Gerardo. Exactamente, así es. A las 18 horas el arranque de ese partido en Quito y luego el 15 a las 20 horas aquí, Defensores del Chaco ante Venezuela. Correcto, la pelota por el fondo viene buscando el tricolor. Caballero levantó, tiró el centro por arriba. Golpe de cabeza, pelota por media cancha. Vera tiene en esa zona largo al fondo, se mete Zamudio. Llega primero en esa zona Alfaro. Alfaro tiene jugando bien. La pelota para el hermano, tiene Juan Luis Alfaro. Jara finalmente, Jara levantó el centro, marcó Patiño.
La pelota para el fondo. Tiene en esa zona el hombre de Ameliano. Va corriendo, se metía Torales. Primero llega Núñez. Arriba el pelotazo largo para el fondo. Deja correr Cristóforo. Será tiro de portería. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues fue Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está 0-0. Ponele la 10 con Tokio, sponsor oficial de Albirroja con el pacto de confianza y ligeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. 27 minutos le va a pegar Cristóforo. Ahora chica, Cristóforo le pega, levanta los brazos. El capitán Saracho, el partido está 0-0. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Campeonato chileno, 25 del primer tiempo. Audax Italiano le gana de visita 1-0 a Colo Colo en el equipo local suplente Guillermo Paiva. ¿Qué le pasa al partido, Víctor Villalba? Y no es bueno a esta altura del partido, Diego. Mucha disputa, mucho desorden, pelota por arriba en la dividida. Tratan de imponerse Nacional y Ameliano. Hasta aquí las situaciones más peligrosas, más importantes, las generó Ameliano. Podríamos decir que levemente marca alguna superioridad el Sportivo Ameliano en este partido. 28 minutos, pelota larga, 0-0 el compromiso. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Saque de costado, punta derecha, buscando esa pelota, Julio González en imágenes, el Piro Contreras. Repito, el partido muy cortado, por ahora lo dijo Víctor Villana, la pelota en esa zona para Abogado, juega para Gutiérrez. El 4 movió, levantó la cabeza, dejando para Abogado y otra vez en la punta zurda. Viene buscando Gutiérrez esa pelota, movió de zurda. La pelota por arriba, territorio de la academia. La marca de Núñez, juega Alfaro. Dejó para Núñez, le pegó de zurda. El balón por arriba, viene cortando la acción. Buscando esa pelota, Jara, pelota a mitad del terreno. Toca la pelota al tricolor. Alpecin sí, se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY. Producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. Tiro de esquina, se vertía Caballero. Se desvía, tiro de esquina, Víctor. Así es, quiso profundizar Nacional con un pase largo, picaba a las espaldas de los centrales Gustavo Caballero. No llegó Gustavo Caballero y se llevó por delante la pelota Julio González, enviándola al tiro de esquina. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Otra vez Gustavo Caballero, el dueño de los tiros de esquina Nacional. Muy bien, le va a pegar Caballero, repito, Nacional en pelota parada buscando el primero. Se defiende el equipo deportivo Ameliano. El árbitro va a autorizar. Ha indicando algo Juan Gabriel Benítez. Ahí está, hay enredos por momentos, dialoga con Gutiérrez. Se le aproxima también el hombre de Nacional, Jara. A ver, pelota en el aire, el cabezazo, golpe de cabeza, seguro Cristóforo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Campeonato argentino, segunda división, Gimnasia de Jujuy con el ex Olimpia Elías Ayala, que ingresó a los 14 del segundo tiempo, cayó de local 2-0 ante Quilmes. La pelota por arriba, va buscando esa pelota al Piro. Domina bien, juega la pelota sobre punta zurda. Está moviendo la salida, pegadita el tiro de esquina. Se mete Torales, levantó y a propósito es tiro de esquina por ahora para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la vía azulada. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma, 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retroconcert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. Le va a pegar Zamudio, Germán. Así es, le pega el número 7. Muy bien, le va a pegar Zamudio. Ahora es una pelota parada, pertenece a Ameliano, que quiere el primero. Quiere sorprender, pelota en el aire, resvía esa pelota, lo metriconó, pelota a la punta zurda. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Para la idea que tenía Aldo Bobadilla de este partido, el que hasta aquí no ha participado es González Coronel, el delantero que acompaña a Richard Torales. Creo que es candidatazo al cambio en el entretiempo, en los primeros minutos del segundo tiempo, si es que no levanta su rendimiento. Con eso no digo, tiene 15 minutos aún como para pesar más,
y ser importante en el ataque de Ameliano. ¿Qué pasó acá, Víctor Villalba? ¿Qué pasó en esta jugada, Víctor? Y quedó una segunda oportunidad para Richard Torales porque no pudo rechazar la gente de Nacional. Torales agarró la pelota, impactó con el pie derecho de forma cruzada, no estuvo el otro delantero como para empujarla, la pelota recorrió toda el área chica, se ha salvado Nacional. Insisto que en medio del desorden, en medio de las imprecisiones que nos presenta el partido, el que da una sensación de que está un poquito más cerca es Ameliano. La pelota para Cristóforo, va por el fondo, Mancita, la pelota se metía, Caballero, seguro el portero de Ameliano. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Taos 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pitch Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, pechugona, todo les gusta. Minuto 32 de la parte inicial, por ahora el partido está 0-0. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán? Y sigue más o menos en la misma temática. Ahora Bernay un poco más tranquilo, brazos cruzados, pensativo, y Aldo Bobadilla sí, sigue de la misma manera, parado con las manos en los bolsillos en este caso. A propósito de vos, Germán, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Esperame un ratito porque ataca Ameliano, tiene Bogado. Bogado con esa pelota, mueve la pelota al balón, pide Zamudio. A ver, tiene el 10, movió para Paredes, levanta la cabeza, levantó el centro, pelota por elevación. Arriba la marca de Núñez, el cabezazo, pelota en la punta zurda. Insiste el Deportivo Ameliano. Repito, el partido está 0-0 ahora sí. Los suplentes que tiene Ameliano, Germán. Junior Balbuena, el arquero auxiliar, Francisco Báez, Aldo Maíz, Cristiano Campos, Sergio Fretes, Juan José Jiménez, Pablo Aranda, Elías Sarquis, Matías León, Marcos Martinich, Bruno Barja y Alex Servián, sub-19. Tenemos los suplentes de Nacional de igual manera. También Francisco Peralta es el arquero de emergencia, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Fabricio Romero, Sebastián Vargas, José Ariel Recalde, sub-19, Sebastián Benítez, Joel Figueredo, Jordan Santa Cruz, Fabio Ábalos, Ignacio Bailone y Francisco Morel. Muy bien la pelota para Jara, levantó, ¡epa! Se metía Thiago, atento Cristóforo, atento el arquero de Ameliano, Thiago. Sorprendía con ese remate, Víctor. Así es, Diego, estuvo cerca del gol de Nacional. Cristóforo con una salida oportuna como para agarrar la pelota porque era un centro importante de Juan Luis Alfaro, ya no llegaban los centrales y estaba listo para empujarla en el segundo palo el hombre de Nacional. Era Gaona Lugo el que entraba por detrás. Atento Cristóforo, no dejó rebote. Fue el primer acercamiento relativamente interesante de Nacional. Cerquita al minuto 35. Actualizamos la tabla con este empate parcial. Nacional está quedando a 3. Olimpia 29, Nacional 26, 2 de mayo 24, Guaraní Cerro 21. ¿Tú tenés la próxima fecha, Gerardo? Sí, señor, tenemos la próxima fecha que va a arrancar el próximo día viernes 11 de octubre, único partido. 20 horas Tacuaré ante Luqueño. El sábado 12 de octubre, 5:30 de la tarde, Guaraní ante Milano. 20 horas Olimpia Sudamericana en Encarnación. El domingo, 5 de la tarde, Trinidense Libertad y 19:30 horas Cerro General Caballero. Y para el miércoles 16 de octubre, 19 horas Nacional 2 de mayo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Muy parejito el partido por ahora, Víctor, ¿eh? Así es, Diego, y no pesaron los extremos de Nacional y por eso buscándole la vuelta, ahora Bernay los intercambia. Pasa al lado derecho Gustavo Caballero, por izquierda Orlando Gaona Lugo, tratando de generar cosas diferentes desde esos sectores a partir de ahora. En la última decíamos, estuvo cerca de empujar la Gaona Lugo, veremos si adquiere mayor protagonismo ahora al correrse al sector izquierdo. Recordando que el 2 de mayo le ganó Tacuari por 2-1. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Este jueves por las clasificatorias Paraguay visita Ecuador. El partido va a arrancar 6 de la tarde. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ayer en el juego nacional Guaraní con Libertad, le dije a Ricardo F, para mí juega Sandes. Tengo una corazonada que para mí lo puede poner Sandes. Creo Víctor Villalba que es lo que yo creo.
que hará su debut con la camiseta de Paraguay. ¿Qué pensamos? Sí, podría darse, Diego. Aparte no lo tiene a Junior Alonso para el primer partido. Se quedó con una opción menos como lateral izquierdo. Dicho sea de paso, Sandes vino por Asunción para viajar a Ecuador. Son dos los que salieron de aquí. Alfio Oviedo, que está en Bolívar, y Agustín Sandes de Rosario Central. El resto ya se suma directamente en Quito. A partir de mañana trabajarán en el estadio Atahualpa. Y tiene la opción de Arzamendia también. Y también tiene otra posibilidad, el que no está con respecto al combo anterior es Blas Riveros. Y tampoco fue llamado Rivas. Esa es una particularidad, Diego. Hace tiempo no pasaba que ningún jugador local sea convocado, porque absolutamente todos son de afuera en esta oportunidad. Me parece lo más lógico que eso suceda también, Víctor, porque los que juegan bien, bueno, con respecto a los que están acá, pero los de afuera creo que son superiores. Y aquí nos deja una evidencia de que el nivel de nuestro campeonato no da. Creo que ya a partir de ahora somos conscientes de hasta cómo piensa Alfaro, porque si de 27 jugadores no hay uno solo del plano local, coincido contigo. Por algo los que están afuera están en el exterior, Diego. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué dice el árbitro. ¿Qué pitó el árbitro Juan Gabriel ahora, Germán? Falta para Ameliano por parte de Orlando Gaona Lugo. Fue él quien cometió la infracción. Muy bien, el partido está 0-0. El comentario de Víctor Villalba, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supa Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta el fútbol argentino, minuto 35 del segundo tiempo. Siguen empatando 0-0 Platense y River en el equipo local para repasar. No está por lesión Ronaldo Martínez y sigue en la banca de suplentes Adam Vareiro en River. Correcto, minuto 38, la pelota por arriba, pelota para el fondo, marca el defensor de Nacional, juega pelota punta derecha, mueve la salida Alfaro para el tricolor. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Del Roja con el pacto de confianza. Erigeo, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Cerca el minuto 39, 0-0 el partido en el Martín Torres. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota para el fondo, tiene lentamente Santiago Rojas, movió para Monteagudo. Otra vez la pelota para el fondo para Santiago Rojas. Cerca al minuto 40. Va moviendo la pelota al tricolor. Se juega en el Martín Torres. Es local. En ese escenario Ameliano. El pelotazo largo arriba. Se metía Tiago. Movió, se metía Caballero, marca Gutiérrez, pelota al cabezazo, colabora Paredes, va a la marca, juega bien para Saracho, bajó de cabeza, la pelota para Zamudio, tiene Zamudio, juega bien, a ver Coronel ganó, se mete Coronel, cuidado con esta pelota larga, sale Alfaro, juega su arquero, ¿qué pasó, Víctor? Y no fue preciso el pase de Giovanni Bogado, arremetió en velocidad, se sacó la marca de un jugador de Nacional y a la hora de dar el último pase, porque picaba Zamudio tratando de llegar al área, el pase quedó corto, interceptó un hombre de la academia. Cuando aquí se para el partido va a recibir asistencia González Coronel, exactamente el que está caído. Hablando de González Coronel, jugó muy poco, Víctor, ¿eh? Sí, la verdad que casi no tocó la pelota. Repito lo que decía anteriormente, candidatazo al cambio, el juvenil de Ameliano. Aparte, llega el entretiempo, habrá cumplido Bobadilla con 45 minutos para el reglamento sub-19. Me parece que podría apelar a otras opciones. Tiene la banca en ese puesto a Cristiano Campos, Elías Sarkis. Así como está pintando la cosa para González Coronel, lastimosamente por él no tiene mucha vida en este partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. En este empate por ahora, ¿cuánto suma Nacional, Gerardo? A 26, está quedando a 3 de Olimpia con 29. Y Ameliano por su parte 18 puntos, octavo. Suma 18 con esto. Así mismo. Muy bien, saque de costado para la vía azulada. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, promociones adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria, S.A. Se metía el Piru, le robaron la pelota, balón largo arriba sobre punta sur, a golpe de cabeza, marca Julio González, primero llega el hombre tricolor, a ver la tiene, sale bien Gauna Lugo, le cometen falta el árbitro pita, y este lo libra el piso Gauna Lugo de Nacional.
Nacional. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota de $299. Más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta ARC más Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones de Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. ¿Qué pasó, Víctor? Sí, falta de Julio González. Pasa que se le escapaba a Gaona Lugo y más o menos se tiró directamente al cuerpo ya con la pelota en otro lugar. Reclamaba a González, pero para mí no tenía razón de ser su protesta, ya que fue una clara falta contra Gaona Lugo. La pelota larga de poquito, termina primer tiempo. Unisal, sede central España 330, Santo Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carape, Guaypilar, Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upiza. Upiza, probaste, ¿te El gusta? Martín Torres, Víctor, es muy parecido a la cancha nacional, creo yo. ¿En no? cuanto a medidas o en cuanto a estructura? En la estructura, tiene algo muy parecido al tricolor. Sí, solo ¿Verdad que que sí? la cancha de Nacional con las reformas que hizo hace poco creció bastante, tiene otro aspecto. Trinidense pasa que el problema que tiene es que detrás de los bancos ya no tiene terreno como para generar alguna construcción porque ya son casas de los vecinos. O sea, más que esto no vamos a poder ver probablemente en la cancha de Trinidense en materia de estructura. Te consulto, Germán. Peralta está como suplente nacional. El arquero suplente está. El arquero suplente está. No, el que fue expulsado en este juego frente a Trinidense. Ayúdame, Víctor. Ahora no el es. expulsado. Mesa, ¿te perdón, referís a Mesa. Leandro Mesa? Mesa, perdón, No. Mesa. No, él no ¿Cuántos está. partidos le dio a una Él no Mesa? Y él Dos dos partidos. partidos, sí. Este Dos es el partidos. segundo. Con este cumple. Sí, con este cumple. Correcto. Muy bien, el partido está 0-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Cerquita de banderín, saque de costado para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 44, el partido está 0-0. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota por arriba, va sobre punta derecha, domina Núñez. Núñez con esa pelota levantó, tiró pelota larga, marca, Paredes, juega. Está dejando para Abogado, pelota suavecita para Alfaro. Alfaro movió, recupera, cuidado con este Caballero, le pegó, buscó el arco, seguro. El arquero Cristóforo Víctor. Pero encontró el espacio Gustavo Caballero después de la sucesión de toques. El remate le salió débil y fue fácil para Cristóforo Quintana, finalmente el del remate de media distancia, Sebastián Quintana. Efectivamente fue así, Quintanita, pelota al fondo, sale la academia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Álamos, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4603-777. A poquito termina la primera parte. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Esta es la tabla de las clasificatorias. Argentina 18, Colombia 16, Uruguay 15, Ecuador 11, 10 para Brasil y Venezuela, 9 para Paraguay, Bolivia, Chile 5, Perú 3. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Ya vi la Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Uno más, Germán. Así es, va hasta los 46 esta etapa inicial, Diego. Está fresquito ahí en esa zona Martín Torres, Germán. Un poquito. Se siente el vientito fresquito. Bastante agradable, por cierto. Muy bien, un minuto más y esto termina en el Martín Torres. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Saque de costado punta derecha, sector en ataque pertenece al Sportivo Ameliano. Rápidamente movió la acción. Pelota otra vez para la academia. Va saliendo Gaona Lugo. La pelota para él tiene Orlando. Gaona Lugo jugó. Falta. Acá lo toca Patino. Ya tarjeta, Germán. Así es, para el zaguero central de Ameliano, Juan Patiño, el segundo que ve la tarjeta amarilla en el equipo local. Esto es falta, Víctor. Sí, clara falta de Patiño, se arrojó directamente a los pies de Gaona Lugo, la pelota ya estaba en otro sector, a destiempo, Patiño se gana la amarilla. Muy bien, le pega y esto termina en su primer tiempo. En Punto Farma durante octubre, donando una peluca o turbante, te regalamos 25% de descuento en tus compras, porque en Punto Farma cuidamos tu salud y tu belleza y luchamos con ellas. Cerámica Itagua, su casa
para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Y otra tarjeta evitable, era el último segundo de la primera parte, ni siquiera se va a patear el tiro libre, así que lo de Patiño por ansioso se ganó la amarilla en el cierre del primer tiempo. Señoras y señores, es así, se cierra primer tiempo. Martín Torres por ahora, Emiliano Nacional empatan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Germán Tingler en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Hecho por Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Víctor. Me acerco acá al doctor Jorge Alfonso, miembro de la comisión directiva de Nacional. Doctor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede sacar como conclusión después de estos primeros 45 minutos santameliano? Y la verdad que es un partido muy duro. Sabemos que Ameliano es un equipo muy bien ensamblado. Nos cuesta bastante llegar al arco. Las veces que llegamos fueron remates desde fuera del área y algunos centros. Yo creo que Ameliano, a pesar de que es un equipo que juega bastante bien al fútbol, se nota de que ellos están perdiendo bastante el tiempo. Están jugando al empate y eso se nota. No están jugando de contra y bueno, seguramente el profe Bernay va a tener que hacer algunas modificaciones para tratar de llegar a la victoria, que es a lo que a nosotros nos interesa. Le costó sobrellevar el desarrollo del partido a Nacional, ¿no? Teniendo que recurrir, por ejemplo, a veces a pelotas largas y demás, que no es tan característico, al menos de los últimos partidos, esto en su equipo. Claro que sí, pero hay que tener en cuenta también que el rival también es un rival bastante ordenado, tienen un buen plantel realmente y de que va a costar, nos va a costar, pero hay que buscar otra manera de llegar al arco rival. Lo importante también, hablando justamente del equipo, doctor, encontró la base el profe Bernay y justamente en base a eso va el juego de palabras, se construye y se continúa en este camino con el objetivo para ustedes que sea hasta el final con el mejor éxito, ¿no? Sí, totalmente. Es un equipo, ellos ya se conocen, los jugadores se conocen, seguramente ahora en el entretiempo van a de cambiar algunas cositas que no están saliendo. De todos modos también está la cuestión mental, ¿verdad? Estamos segundos y estamos peleando la punta, estamos peleando el campeonato y eso también juega en la parte emocional en los jugadores. Hay que entrar un poco más tranquilo para que puedan salir mejor las cosas. Quizá un poquito la ansiedad juega en contra también, ¿verdad? Falta un poco más de tranquilidad para el segundo tiempo, ¿no? Justamente a eso me estoy refiriendo. Falta un poquitito más de tranquilidad y creo que vamos a llegar al gol en el segundo tiempo. Gracias, doctor. A la orden. Las palabras del doctor Jorge Alfonso, miembro de la comisión directiva de Nacional, observando el partido aquí en el sector preferencial asignado para los visitantes, Víctor. Gracias, Germán. Así pasaron los primeros 45 minutos en cancha de Trinidense, empate 0-0 entre el Sportivo Ameliano y Nacional. Un partido que estuvo bastante enredado, con muchas imprecisiones, no hubo claridad de los dos lados. Decíamos al principio, al ver el estado del campo de juego, que no es el mejor, más aún teniendo en cuenta el clima que se dio sobre nuestra capital el día de hoy, nos hacía presumir que iban a jugar de esta manera. Y dentro de ese enredo, a Ameliano le queda mejor este ritmo de partido, porque ellos están más acostumbrados al juego de disputa, a la segunda pelota, al balonazo largo, hasta de lateral intentaban generar algo directamente al área cuando sobrepasaban, mejor dicho, la línea media del campo de juego. Y a Nacional lo hemos visto jugar de otra manera en otros partidos. Se ha impuesto a los rivales por otras características, no precisamente por jugar al balón largo, por pescar el rebote, sino más bien era otra cosa lo que presentaba el equipo de Víctor Bernay. Así que en el segundo tiempo tendrá que reacomodarse, tendrá que, como se decía en la época de pandemia, reinventarse futbolísticamente para poder generar e igualar lo que Ameliano lógicamente viene haciendo en este partido. Aún así, dentro de esas situaciones, decíamos en un momento dado, ligeramente superior era Ameliano, pero no es que tuvo chances permanentes como para romper el cero. Dentro de eso,
El partido estuvo equilibrado. Si bien es cierto, la más clara, por ejemplo, llegó a ser un cabezazo de Julio González tras un centro de Alberto Contreras que pasó rozando el poste defendido por Santiago Rojas. Hasta ahí llegó Ameliano. Insinuó en otra ocasión con Richard Torales, algún remate de media distancia de Alberto Contreras, pero no es que lo bombardeó al arquero de Nacional, que dicho sea de paso en esas respuestas se mostró bastante sólido. Santiago Rojas, como hasta aquí lo vimos de hecho en todo el torneo Clausura. No ha pesado el juego con dos delanteros de Ameliano, porque hasta aquí Torales fue el más participativo. El compañero que tiene hoy González Coronel no generó demasiado y estuvo con poca participación. Incluso noté que en algún momento trató de retroceder un poco más para tener mayor juego y aún así no tuvo cosas importantes dentro del esquema ofensivo del equipo de Aldo Bobadilla. Por ahora Claudio Núñez y Monteagudo han defendido bien. No tuvo muchos espacios Ameliano, o no, en este caso la defensa de Nacional estuvo con pocos errores y eso hizo que poco se haya producido en el ataque del conjunto de Ameliano. Si no cambia el inicio del segundo tiempo en los 10-15 minutos iniciales, vamos a tener que aferrarnos a dos cosas para ver goles: a una pelota parada o algún error grosero del fondo de uno de los dos equipos, porque esto tiene pinta de que si mantiene el mismo ritmo nos iremos encaminando al 0-0. Ojalá no pase, porque siempre uno cuando viene a ver un partido, viene a comentar un encuentro, está con chances de que o con ilusiones de que haya muchos goles. Solo que el ritmo de estos 45 minutos iniciales nos llevan a pensar que podría ser un partido con un solo gol, podría ser un partido en el cual por una pelota parada se rompa el cero el día de hoy aquí en Trinidad. Hubo 3 tarjetas amarillas y rápidamente 2 de ellas se sacaron en 10 minutos. Ya hubo 2 amarillas. Gustavo Caballero con una pierna levantada, una acción peligrosa que no llegó a impactar de lleno en la cabeza de Tomás Gutiérrez, esa pierna levantada, pero correctamente la amarilla. Después el segundo amonestado Richard Torales por una entrada de atrás hacia el costado, prácticamente frente a las bancas, se ganó la segunda. Y la última, decíamos en el relato del partido, hasta innecesaria la forma en la cual Patiño comete la falta, porque era el último segundo, ni siquiera el tiro libre ya se pateó. De ansioso se ganó la amarilla Patiño, porque Gaona Lugo indefectiblemente iba a tener que abrir hacia uno de los costados la pelota y era probable que, como el reloj se consumía, el árbitro decrete el final antes de que lance el centro el jugador que estaba abierto a la izquierda, porque se da la falta de Patiño, le muestran la amarilla e inmediatamente el árbitro determina el final de la primera parte del partido. Contreras fue el que más participó, el que más sensación de que algo podía darse a través de sus pies en este primer tiempo. Fue, de por ahí si podemos utilizar el término, el que más destaque tuvo o mayor contacto con la pelota para intentar generar algo, el número 40 del Sportivo Ameliano. Y en Nacional, al que más lo vi tratando de pesar con su juego, Gustavo Caballero, pero empezó bien, se fue quedando. Bernay en un tramo del partido, más o menos 25-30 minutos, hizo que los extremos cambien de lado para ver si con esa fórmula algo más resultaba, para que Gaona Lugo toque más la pelota hacia el lado derecho. Hoy no tuvo tanto contacto con el esférico, lo pasó al sector izquierdo, con esto Caballero pasó al lado contrario y a partir de ahí Nacional, por lo menos en campo rival, empezó a tener un poquito más de posesión. Eso sí, no alcanza porque, repito lo que manifestábamos antes del inicio del partido, Nacional nos dejó la vara alta. Con Nacional esperamos mucho más, porque por algo se fue metiendo como protagonista inesperado, hasta si se quiere, de la lucha por el título en el torneo Clausura. Si vamos desde ese aspecto, no es un buen resultado para Nacional. Si es que hablamos desde ese lado,
Nacional tendría que mejorar bastante como para intentar ganar en el segundo tiempo. La charla en el descanso se está dando en este momento, seguramente Bernay tratando de refrescar ideas. Vamos a ver si viene con algún cambio para el segundo tiempo, pero el obligado desde el favoritismo lógico de lo numérico de la tabla como está en este momento es Nacional, así que algo más se espera del equipo tricolor en este partido en cancha de Trinidense. Creo que en cualquier momento en Ameliano se vendrá el cambio, es probable que ingrese Ocampos, es probable que Sarkis pueda ser una opción para reemplazar a Julio González Coronel, que es el que está por debajo del nivel regular del resto de sus compañeros. En defensa han respondido todos, Cristóforo intervino poco, pero las veces que lo hizo estuvo a la altura. En la mitad de la cancha hasta aquí Ameliano es el que está ganando los rebotes, ganando la pelota dividida, así que podemos decir que hicieron un partido de 6 puntos en esa línea del campo de juego. El que, lo repito una vez más, todavía no ha entrado en conexión con sus compañeros es el juvenil Julio González Coronel. Miro que tiene la banca Nacional, tiene a Bailone, que con tanta pelota dividida, con tanto juego aéreo, puede llegar a ser una opción para Bernay, tratando de, a partir del juego aéreo, poder tener más peso en ofensiva. Después, mirando otra posibilidad, Sebastián Vargas jugando por fuera, podría llegar a ingresar en algún momento. Después tiene muchos juveniles, Recalde, Joel Figueredo, todavía no es el partido para Jordan Santa Cruz, que más bien Bernay lo utiliza para cerrar los juegos cuando está en ventaja, así que esas son las características de los jugadores que tienen en la banca los dos equipos para el segundo tiempo del partido. La cancha no da para jugar por bajo, eso ya se notó desde el primer movimiento. Hay lugares donde está un poco fangoso el terreno de juego y se tiene que recurrir a levantar la pelota antes que arriesgar desde la salida con el juego por bajo. Pasó para los dos, ni Ameliano ni Nacional se animó mucho a intentar salir jugando con los centrales, o el saque de arco que últimamente está de moda, que cortita la juegan para el zaguero central en el área chica, casi hoy no se dio en cancha de Trinidense. En cuanto al arbitraje, nada que discutir hasta ahora, correcto trabajo, el partido no da para complicarse mucho por el ritmo que todavía no levantó entre los conjuntos de Ameliano y Nacional. Tenemos 3 minutos para ir hasta coordinación con Gerardo Noguera, con Juan Silva, y en un ratito ya volverán los relatos de Diego Iván, porque los protagonistas de a poquito van a ir regresando al campo de juego para el segundo tiempo. Esperamos los goles, tenemos ansias, no queremos irnos con un 0-0 de este partido entre Ameliano y Nacional. Adelante, Gerardo. Bien, correcto, muchas gracias, Víctor. Los resultados de hoy de la categoría intermedia en su penúltima fecha, en donde Santaní de visita en Caguazú goleó 3-0 a Pastoreo. Por su parte, Fernando de la Mora en el barrio Palomar también goleó 5-0 al descendido Atlético Colegiales. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta, contamos con zona residencial, con salidas rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En la próxima fecha tendremos al campeón de la categoría intermedia. Lo discuten Tembetarí y Recoleta, y el último descendido que se acoplará a Colegiales y 3 de febrero. La pugna, la lucha está entre Martín Ledesma y el 12 de junio de Villalles. Las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Kumo Paraguay. Encontrarás en Chacomer. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. ¿Qué pasó ayer en la intermedia, en donde San Lorenzo, que caía 2-0, terminó remontando en el este del país y triunfó ante el 3 de febrero por 3-2? Resistencia le ganó en Capiatá Martín Ledesma por 2-1 y lo complica con el tema del descenso. Por su parte, Guaireña se aseguró su permanencia en la categoría intermedia. De local venció a Rubio Ñu 2-0.
Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco. Shorty Baby Carne, 100% variedad de cortes, costillas, tapa cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Cambiamos de torneo, vamos hasta la Argentina, donde este compromiso, donde River disputaba su partido ante Platense. Ese partido terminó 0-0 en cancha de Platense. En el conjunto local por lesión no estuvo Ronaldo Martínez en River, no ingresó Adam Vareiro, Diego Iván. Gracias, muy amable Gerardo. Germán, hay modificaciones Nacional. Tal cual, una por lado, una modificación por lado. No vuelve al campo de juego en Nacional Thiago Caballero, va a ingresar con la 9 Ignacio Bailone y a la misma vez va a entrar con la 24 en Ameliano Marcos Martinich. Ya volvió, pero a la banca de suplentes. Volvió al campo de juego atravesándolo para ir a la banca de suplentes Abel Paredes. Ese es el cambio que introduce Aldo Bobadilla en Ameliano para el inicio del segundo tiempo. Muy bien, informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Está en la cancha Bailone, el 9 y Martinich, lateral izquierdo, Víctor. Así es. Entiendo que hay un tema físico con Abel Paredes. No noté algo raro en el primer tiempo. Por eso entra Martinich para reemplazar a Abel Paredes. Y el cambio de Nacional se entiende desde el punto de vista que necesita juego aéreo, que va a cargar permanentemente buscando a Bailone como faro de referencia en el ataque académico. Muy bien, el árbitro va a autorizar, Juan Gabriel Benítez, va a autorizar y va a arrancar la etapa final, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, pelota al fondo, sale Seguro Santiago Rojas. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. La pelota por mitad de terreno, pelota para el fondo, sale lentamente Monteagudo, juega la pelota, dejando cortita para Jara. Jara sostiene, juega al medio, cuidado con esta, se metía Zamudio y otra vez Jara, juega para Monteagudo, le va a pegar el zaguero tricolor, movió de zurda la pelota en la otra zona, a la derecha, está dejando para Núñez, va el capitán de equipo, la tiene Núñez, levanta la cabeza, pone la pausita con esa pierna derecha, levanta la villa, juega, busca al compañero, a quien lo ve Alfaro, se le va la pelota, saque de costado para Meliano. En cada camino y en Automóvil Supli, ahora también en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales desde las marcas de Huasco, Hyundai y más. Seguinos en las redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Saque de costado defensivo Martínez. ¿Es argentino o uruguayo Martínez, Germán? Argentino, lateral argentino, ex Newell's. Correcto, hace tiempo que está en Ameliano, Germán, ¿eh? Así es, desde la campaña, la intermedia incluso, ya estaba el lateral argentino Marcos Martinich. Había jugado, recuerdo que había tenido una muy buena performance en el duelo de la promoción contra el Sportivo Luqueño. ¿Es así, Víctor? Así es, realmente Martinich hace un tiempo ya se instaló en Paraguay y tiene participaciones importantes con Ameliano. En medio de todo eso, el ascenso, los trofeos para Ameliano, participaciones internacionales. Así que hoy por hoy no es titular como en otros tiempos, pero sí, ha jugado partidos importantes con la camiseta de la B Azul. Yo recuerdo el partido que tenés memoria, Víctor, Olimpia Ameliano, el agarrón de Ramón Martínez. Exacto, no me venía el apellido, Ramón Así Martínez. es, justamente estaba Nacional. Martínez estaba involucrado. Sí, a él lo agarró. Ahí está el golazo de Derlis. Termina siendo un golazo de Derlis. Sí, señor. Pero tenía que ser falta. Exacto, es así. La pelota por el fondo, sale el tricolor. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Así como esta noche en Falk, Fútbol Grande por Telefuturo, vamos a debatir. Para mí fue falta la de Pachi Carrizo para el gol de Cerro. Yo vi falta. Mi compañero Víctor tendrá su opinión. Federico va a analizar, Germán Cafa y el Niño Sosa. Para mí fue falta previa, repito, para mí fue falta. Saque de costado pertenece a Nacional. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Albirroja con el pacto de confianza. Erigeo, nuevo Ron Fortín y Frutos del Bosque, próbalo ya. Pasa a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Yo espero con ansia el bloque de Diego porque confieso que no vi la repetición por tele aún en la cancha y yo lo dije durante la transmisión, a mí me pareció que se tiró el jugador
del Sportivo Luqueño, Maná. Pero no es falta para vos. No, en la cancha, pero no vi repetición. Eso sí, ya todos me dijeron fue falta, hubo contacto. O sea, sí, todos te dicen es por algo. No, está bien, pero así que por eso digo, espero está con bien. ansia, así me quito cualquier duda al ver en el bloque de Federico Ríos hoy cuando estemos en Pero fútbol antes, hablando todo. correcto, antes del programa, para vos no fue falta. Y en ¿Te la mantenés con cancha eso? pensé que se tiró, pero Correcto. por algo todos me dicen que hubo falta. Sí, para mí fue falta. Para vos, Gerardo, falta, ¿eh? Para mí falta, sí, señor. Muy bien. Voy a esperar, Gerardo, voy a esperar así Federico me hace cambiar de opinión. Bueno, acá para que la gente sepa, acá Gerardo le muestra el celular a Víctor, claro, pero esta noche vamos a debatirlo eso en Telefuturo. Fútbol a lo grande TV. Juancito. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Con la Isuzu MUX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. El partido por ahora se mantiene 0-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Con este empate se pone a 3 de Nacional de Olimpia, 3 puntos, Gerardo. Así es, sí, señor. Con 26 el tricolor, Olimpia queda 29, 3 la ventaja para Olimpia. Correcto, muy bien, pelota al fondo, sale, mueve la pelota Jara para la academia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para los cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos segunda etapa. Ya virá Garicia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota por media cancha, Vera tiene, juega en esa zona. Quintanita moviendo para arriba, pelota larga para el fondo. Hay un desvío, pelota a un costado, es lateral. A ver qué indica el árbitro, rápidamente mueve la academia. En ataque el partido está 0-0. Rivas con esa pelota, juega suavecita, pelota a mitad de terreno. Puso Quintanita, levantó, tiró, pelota al cabezazo. En esa zona de Martinich, la pelota punta derecha, saque de costado para la academia. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Recordando que 2 de mayo le ganó a Takuri por 2-1. Congelador Tokio de 191 litros, antes 16 cuotas de 316.000, ahora 16 cuotas de 229.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Gutiérrez, acomoda esa pelota, Gutiérrez puso de zurda, pelota para el fondo, mueve la salida, la viene buscando lentamente Saracho movió para Patiño, juega punta derecha, está dejando esa pelota a su compañero Julio González, saque de costado, la pelota para Julio González, saque de costado, repito, sobre zona derecha. Estábamos jugando el segundo tiempo, minuto 6:20 de la etapa final por ahora. El compromiso está 0-0. A ver, saque de costado, mueve la pelota Julio González, arriba la pelota por mitad de terreno, pelota a un costado, es lateral, observa, mira al árbitro en imágenes, Bobadilla. ¿Qué pasa con el técnico de Ameliano, Germán? Y no le gustó la última decisión del árbitro Juan Gabriel Benítez a Aldo Bobadilla. ¿Y cómo lo estás viendo a Víctor Bernay? ¿Está tranquilo por ahora el argentino? Y está tranquilo. Por lo menos a comparación un poco más activo de lo que estuvo en el primer tiempo, no lo está. Así no lo está. Muy bien la pelota de Alfaro, colocó Juan Luis Alfaro, el rebote, Jara levantó el centro, pelota por arriba, un desvío, cuidado con esta, insiste Gaona Lugo, le va a pegar, se acomoda, le puede pegar Gaona, la tiene Orlando, a ver, movió para Jara, levantó el centro, largo para Bailone, Víctor Villalba. Nacional con más ganas de atacar en este segundo tiempo, pero hasta aquí no está encontrando los caminos. Y pasa que es una tentación meter pelota arriba para Bailone, por la estatura, por la característica de juego aéreo que tiene. Aquí el centro no resultó. Sí me empieza a preocupar que sobre 8 minutos del segundo tiempo no está cambiando el panorama con respecto a la primera parte. Siguen los mismos síntomas del partido, así que vamos a ir viendo qué puede pasar en los siguientes minutos. Seguramente van a ir cambiando los entrenadores para darle una forma distinta a esto, que por ahora es un pálido 0-0.
Campeonato argentino, minuto 10 de la primera parte. En la Bombonera, Boca y Argentinos van empatando 0-0 en el bicho de la Paternal. Suplente Ariel Gamarra. No está Juan José Cardoso. El partido está 0-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Este jueves por las clasificatorias, Ecuador de local frente a Paraguay. El partido va a arrancar 18 horas. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Roja, con el pacto de confianza y Ligeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Y el martes 15 de octubre en Asunción, Defensor del Chaco, Paraguay frente a Venezuela, la Vino Tinto. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, Seporeboy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Para vos, Víctor, debuta Sandes como lateral izquierdo ante Ecuador. Y no sé si de titular, pero yo creo que minutos va a tener en alguno de los partidos, Diego. ¿Quién es para vos tu lateral izquierdo? Y dos opciones nada más tenemos, Arzamendia y Sandes. La pelota al centro por arriba, cabezazo, golpe de cabeza al medio, sale Martínez, pelota al rebote para Jara, qué buena acción de Nacional, a ver, ganó, es Núñez, le pegó, tiró, cayó al piso, creo que fue el capitán, creo que fue Núñez, efectivamente es Rivas finalmente, Víctor. Así es, Rivas con determinación intentó ingresar al área, justo cayó en el momento clave después de sacar el disparo, por eso no pudo agarrar el rebote. Comienza a apretar cada vez más Nacional, cambió un poco la radiografía desde lo posicional, porque ahora es Nacional el que lo va metiendo lentamente contra su portería al equipo de Ameliano. Pero en las características seguimos igual, buscar pelota larga, el rebote, pescar algún error del fondo rival. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido, señores, permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Al piso, Gutiérrez. ¿Qué pasó, Germán? Lo atropelló Gustavo Caballero en la arremetida. Era un pase filtrado de Juan Luis Alfaro. Quedó un poco dividido ese balón. Gustavo Caballero en la disputa lo terminó chocando al zaguero venezolano. Campeonato chileno, minuto 5 de la etapa complementaria. Colo-Colo de local cae 1-0 ante el Audax italiano. En el cacique chileno ingresó en el arranque del segundo tiempo Guillermo Paiva. Le va a pegar Cristóforo, pelota para el fondo, el portero de la B azulada. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Ferro Parexea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parexea, 43 años construyendo contigo. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Repasamos los amonestados, Germán. Los amonestados en Ameliano son Richard Torales y Juan Patiño en Ameliano. Y en Nacional el único que vio la tarjeta amarilla es Gustavo Caballero hasta ahora. ¿Quiénes quedan como suplentes en Ameliano, Germán? Junior Balbuena, el arquero auxiliar, Francisco Báez, Aldo Maíz, Cristiano Campos, Sergio Fretes, Juan José Jiménez, Pablo Aranda, Elías Sarquis, Matías León, Bruno Barja y Alex Servián. ¿Y en Ameliano tenés? En Nacional son Francisco Peralta, el arquero auxiliar. Sí, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Fabricio Romero, Sebastián Vargas, José Recalde, Sebastián Benítez, Joel Figueredo, Jordan Santa Cruz, Fabio Ábalos y Francisco Morel, recordando que los dos equipos ya realizaron un cambio cada uno, Diego. Correcto, muy bien la pelota para Richie Torales, tiene Torales con esa pelota, amaga Torales con ese balón, a ver qué hace, está solo Torales, va, se manda por arriba, juega la pelota al compañero, falta, no, pito el árbitro, no, cae el hombre de Ameliano, Víctor Villalba. Sí, González Coronel débil puso el cuerpo en esa situación. Apenas sintió el físico del rival, se lanzó, no se dejó impresionar Juan Gabriel Benítez y otra vez Nacional recupera la pelota, otra vez cruza la mitad de la cancha para encerrarlo a Ameliano. Este empate le conviene a Olimpia, Víctor. Sí, es el que festeja si termina así el partido. Va a terminar siendo el gran ganador de la fecha porque triunfó, si es que Nacional no logra los 3 puntos, extiende su ventaja, perdió Cerro, perdió Libertad, que son dos potenciales candidatos, si bien es cierto están lejos, nunca uno puede dejar de mirar lo que hagan Cerro Porteño y Libertad. De hecho, la fecha anterior fue para Nacional. ¿Te acordás? Sí, y esta porque, fecha para Olimpia. Así es, porque Olimpia no había ganado y Nacional recortó. Correcto. Y ahora se daría la inversa.
Igual queda todavía más de media hora por jugar y se nota que desde la convicción Nacional entró diferente en el segundo tiempo. Todavía no le está encontrando la vuelta, la forma de penetrar la sólida defensa de Sportivo Ameliano. Va a cambiar Aldo Antonio Bobadilla Barja al 27, Germán. Sí, el delantero uruguayo se prepara para ingresar. Últimas indicaciones para él. No va... Aparentemente, por lo que estamos viendo, no va a continuar el sub-19 Julio González Coronel, que sigue con molestias en la pierna izquierda. Informó. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Barja es delantero, Víctor. Delantero, uruguayo. Lo va a quitar a González Coronel, cambio recontra cantado. Pensé que ya en el entretiempo iba a darse esa modificación. Ahora va a tratar de incomodar de otra manera a Aldo Bobadilla a la saga de Nacional, porque en este segundo tiempo hasta ahora estuvieron muy cómodos Claudio Núñez y Monteagudo. Ahora con Barja acompañando a Torales puede cambiar el panorama. Y Barja es uruguayo. Uruguayo, así es. Muy bien, el partido está 0-0. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Hierba mate norte clásica, 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío, 80 gramos, 1.400 guaraníes. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Estados Unidos, 5 minutos del segundo tiempo. Portland Timbers con el paraguayo Cristian Paredes, ex América suplente, empata de local 0-0 ante el Dallas. Saque de costado, punta derecha, recordando que el 2 de mayo le ganó de local 2-1 a Tacuaré. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Descarga la app Bangkok Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BangkokPY. Hablando de los promedios, Gerardo, Tacuarí, Sudamérica, cada vez se comprometen más estos equipos, ¿eh? Sí, señor, así es. El equipo del Tacuaré, que ahora tiene un promedio bastante bajo con su derrota, 1,056 a 7 puntos de General Caballero por ahora, por tratar de zafar a la zona roja. ¿Y cuánto tiene Sol? Sol de América tiene 35 y está a menos de 11 puntos de zafar de la zona roja. Excelente el dato, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Ganaron el Superclásico. Olimpia es local en este Superclásico. Olimpia local se va a jugar en el Defensores del Chaco. ¿Qué fecha? La fecha 17. Correcto, muy bien. La pelota por remedio, 0-0 el partido en el Martín Torre. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota larga, el cabezazo. A ver qué dice Cristóforo. Pelota sobre punta derecha. Se fue. Epa, cuidado. Hay un hombre caído en Ameliano, Germán. Sí, es Alberto El Pirú Contreras, quien cayó tras la arremetida de Juan Luis Alfaro, que cerraba en el segundo palo queriendo cabecear. Fue falta del lateral derecho Nacional, Ofilo. Víctor, ¿es así? Sí, quiso ganar con el impulso de la carrera Juan Luis Alfaro. Despejó con la cabeza Alberto Contreras y se lo lleva puesto Alfaro. Lo golpea más o menos a la altura de la nuca. Accidental, lógicamente, el contacto, pero por eso quedó sentido Alberto Contreras. Gerardo, con respecto a la próxima fecha, Olimpia van a Encarnación Sí. ante Sol de América el partido. Exacto, el próximo día sábado a las 20 horas en Encarnación, Olimpia Sol de América. Fíjate, Víctor, en este detalle. Si este partido termina 0-0, Olimpia, ¿cuántos puntos le saca a Nacional? Le saca 3. Va a jugar contra Sol de América. Así es. Si le gana Sol, puede sumar 3 más. A 6. ¿Nacional con quién juega la próxima fecha? Contra 2 de mayo, recién el miércoles 16 de octubre. Qué partidazo va a pasar a ser ese. Y bueno, Cerro y Libertad están comprometidos. Básicamente ya no tienen chance, ¿eh? Y difícil ya que lleguen Cerro y Libertad, salvo que se desplome Olimpia y eso permita que revivan Cerro Porteño y Libertad. Es muy difícil. En la misma línea lo ponemos a Guaraní que con su victoria, pero no sé si le alcanza para pelear. A ver, Nacional, caballero, la pelota de Cristóforo. Le saca el gol. Le sacó el gol Cristóforo al delantero tricolor, Víctor. Justito y gran respuesta de Cristóforo, porque parecía que ganaba en velocidad Gustavo Caballero. El control de Caballero quedó corto con la pierna izquierda, cuando en realidad parecía lo más propicio que estire la pelota con la pierna derecha y con eso ya iba a sacar de circulación a Cristóforo. Atento el arquero uruguayo, evitó lo que podía ser el primero de la cadena. El centro Martínez, Zamudio, Santiago Rojas, el rebote del Perú, gol.
gol del Sportivo Emiliano. Alberto del Piru Contreras le quedó esa pelota dentro del área. Si Nacional tenía el primero, si Nacional tenía el primero no pudo, ahora sí la tiene Emiliano. Las cosas del fútbol realmente es así. Tapa primero Santiago el rebote del arquero, le quedó esa pelota al Piru, define fuerte disparo, sin disculpas, sin perdón, sin nada, revienta la pelota al Piru, pasa a ganar a Emiliano. ¡Qué fútbol! ¡Qué partido estamos viendo! ¿Sabe cómo está la cosa? La vía azulada le gana la Academia por 1-0. Monumental. Tramo de ida y vuelta en el partido, necesitábamos más acción en este juego. La situación empieza con Alberto Contreras abriendo la pelota al sector izquierdo. Martinich, el ingresado en el segundo tiempo, metió el centro. Tijera de Alejandro Zamudio que compromete a Santiago Rojas, logra salvar. En el rebote ya no pudo hacer nada el golero de la Academia. Alberto Contreras la empuja y festeja el Sportivo Emiliano que pasa al frente en cancha de Trinidense. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. Emiliano gana por 1-0. Para vos que estás de aquí para allá, que estás de todo el día en la calle Nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Cerquita de los 20, tiro libre para el tricolor. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y la familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, AZ Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad papasa. La pelota Lara, Cristóforo. Sigo pensando en esa acción de Caballero, Víctor, ¿eh? Sí, porque fue en la acción previa al gol de Ameliano. Insisto, Caballero quiso controlar o hacer el movimiento para sacarlo de circulación a Cristóforo con el pie izquierdo, cuando en realidad me parecía lo más apropiado que la lleve con la derecha, y eso ya iba a anular la respuesta del arquero de Ameliano. Al tocarla con la zurda, el balón le quedó corto y eso permitió que con la mano se la pellizque el golero uruguayo. Tampoco le quitamos mérito a su gran intervención porque obviamente estuvo muy cerca del primero Nacional si no fuera por Cristóforo. Y a partir de ahí nace la réplica de Ameliano. Cuando cruza 3/4 de cancha, la conducción de Contreras genera que Martinich se encuentre solo por la izquierda y ahí se da el centro que permite que el propio Contreras, que había iniciado la jugada, termine definiendo la jugada en un rebote que otorgó Santiago Rojas. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Emiliano gana 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Pero en honor a la verdad, Diego, necesitábamos esto. Necesitábamos que el partido se mueva un poco más. Se estancó ya desde la primera parte. Le va a hacer bien al juego este gol de Ameliano, porque Nacional necesitará comenzar a salir, le dejará espacios a Ameliano y podría ser un partido con final incierto. Queda mucho camino por transitar, pero cualquier cosa puede pasar a partir de ahora con este primer tanto que convirtió Alberto Contreras. ¿Cuántos puntos suma con esto Ameliano, Gerardo? Ameliano va sumando 20 puntos. Nacional va quedando 25, está quedando a 4 de Olimpia con 29. Vamos a repasar cómo está la tabla por ahora. Sí, señor. Olimpia 29, Nacional 25, está a 4. 2 de mayo 24, Guaraní y Cerro 21, Ameliano 20 con su victoria parcial. Libertad y General Caballero 19, Luqueño 14, Trinidense 13. Tacpore 11, último Sol de América 9. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Nacional. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retroconcert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. Acá falta, pita el juez, tiro libre. Reporte de selección paraguaya, dice Agustín Sández y Alfio Vieira.
quienes llegaron a Ecuador con el staff y cuerpo técnico provenientes de Asunción. Igualmente ya se encuentran en tierras ecuatorianas Junior Alonso, Miguel Almirón, Saúl Salcedo, Gustavo Velázquez, Matías Villasanti, Hugo Cuenca y Santiago Arzamendia. Los demás integrantes del plantel albirrojo se irán incorporando en las próximas horas. Muy bien, Gerardo, acá tiro libre, Patiño le va a pegar a esa pelota, gana la Azulada por 1-0. La Porcina, la nueva marca de embutitos que hará la diferencia en tu misa. Proba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Otra consulta, Gerardo, acumulativo. Creo que Olimpia se le acercó mucho más a Cerro, ¿o no? Acumulativo. 65, Olimpia, Cerro 66, Libertad 67. Sí. Correcto. Mira, fíjate ese detalle. 67 Libertad. Sí. 66 Cerro. Sí. 65 Olimpia. Así mismo. Todos pegados, ¿eh? Sí, sí, todos pegados y ahí mirando. Sí, falta mucho todavía, pero imaginariamente hoy termina el campeonato, Olimpia va a Copa Libertadores porque sería el campeón si hoy termina el campeonato. Y ahí Cerro Porteño va a fase previa, así como es. Paraguay 3. Y habría que esperar después Paraguay 4 en base a la Copa Paraguay, que posteriormente tendremos la resolución. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Ameliano, Germán. Tal cual, Diego entra con la camiseta 5. Aldo Maíz se retira con molestias. El 7, Alejandro Zamudio. Tercer cambio de Aldo Bobadilla en la B azulada. Bueno, es para cuidar, por un volante de marca, Víctor. Sí, pone un volante de marca, salió con alguna molestia Alejandro Zamudio. Con esto pasará a jugar con 3 en el centro del campo, Saracho, Maíz, Bogado, y vamos a ver en un ratito quién se tirará al costado. Me parece que Richard Torales es el candidato a ir a jugar por fuera a partir de este momento. Minuto 24, la etapa final, gana Ameliano 1-0. Lleva tu Aire Split con instalación gratuita, con garantía de hasta 3 años y en cuotas de 199.000 guaraníes, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pichunague de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugora, a todos les gusta. Ameliano gana 1-0, 2 de mayo le ganó Tacuari por 2-1. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota para el fondo, sale el tricolor. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Ameliano gana 1-0. Y su seguros, Chaco. Campeonato argentino, 30 minutos del primer tiempo. Las Bomboneras, Boca y Argentinos empatan 0-0 en el equipo local. Suplente del paraguayo Ariel Gamarra. Al final mantiene la figura táctica Aldo Bobadilla. Aldo Maíz va a jugar abierto por el sector derecho. Mantiene a los 2 puntas, a Richard Torales y a Barja. A ver, Germán, se queja de algo Núñez, el capitán de Nacional. ¿Qué pasó en la acción? Sí, protestan por la última jugada que terminó en infracción de Fabricio Jara sobre Giovanni Bogado cuando pretendía escaparse por el costado izquierdo. Esa jugada fue protestada por el capitán de Nacional. Se mantiene en su decisión Juan Gabriel. ¿No hubo tarjeta? No, simplemente la sanción de la infracción. Muy bien, tiro libre para Ameliano. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ameliano está ganando Nacional por 1-0. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Incomecipar, por cada crédito que hagas, participa al sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. ¿Podemos repetir jugadores albirrojos que ya están en Quito a la espera de los demás compañeros, Gerardo, por favor? Sí, señor, cómo no, con mucho gusto. Para reiterar justamente la lista, los que ya están: Junior Alonso, Miguel Almirón, Saúl Salcedo, Gustavo Velázquez, Matías Villasanti, Hugo Cuenca, Santiago Arzamendia. Se suman a Agustín Sández y Alfio Oviedo. Muy bien, correcto, la pelota sobre la punta derecha. A ver, la tiene, juega el hombre de Ameliano, está ganando, se mete bien. Hay peligro, cuidado con esta, incite, se mete dentro del área. ¿Qué pasó en la acción, Víctor? Y quiso encarar Aldo Maíz, fue abriéndose paso sobre la entrada al área. Finalmente interceptó Monteagudo, el zaguero central, y no pudo rematar
Aldo Maíz. Va a tener que adelantarse cada vez más Nacional, porque así como está jugando veo difícil que pueda llegar al empate. En un ratito no descarto que se venga algún cambio justamente ahí. Germán nos va a informar porque se vienen dos variantes en la academia que necesita con urgencia llegar al gol del empate. Muy bien, a ver, Germán, contigo los cambios. Sí, primeramente en Nacional se va Orlando Gaona Lugo, entra con la 22 Joel Figueredo y al mismo tiempo va a introducir otro cambio. Víctor Bernay entra con la 32 Francisco Morel. Se fue de la cancha Sebastián Quintana. Son el segundo y tercer cambios de Bernay en Nacional. También en Ameliano se producen dos nuevas modificaciones, las últimas por cierto. Entra con la 21 Elías Sarkis, se va el goleador de la noche, Alberto Contreras, del campo de juego. Muy aplaudido se retira el ofensivo de Ameliano por parte de la parcialidad justamente de la B azulada. Y en la última modificación de Bobadilla, entra con la 9 Cristiano Campos, se termina el partido para Richard Torales. Ocampos, muy bien, se fue Torales. Tal cual. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor, los cambios. Y se retira Contreras, hasta aquí el jugador más importante del partido y el que con su gol está desnivelando la historia a favor de Ameliano. Va a pasar a jugar Cristiano Campos como punta, probablemente acompañado por Barja, que había ingresado un poco más temprano. Sarkis en el lugar de Alberto Contreras por izquierda, así que no habrá variación en la figura táctica de Aldo Bobadilla. El que sí con otra intención hizo los cambios es Bernay, porque Francisco Morel es delantero, es probable que lo acomode al lado de Ignacio Bailone, y Joel Figueredo pasará a jugar en mitad de cancha reemplazando a Sebastián Quintana para empezar probablemente a tener más peso ofensivo y a cargar más repetidamente el conjunto de Nacional. Cerquita de los 30. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 2 de mayo le nota Guari por 2-1. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza Eligeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Qué pasó acá, Germán? Quedó sentido Juan Cruz Monteagudo, ya se repuso el zaguero de Nacional. Correcto, muy bien, saque de costado, punta derecha, pertenece a Ameliano. Sector en ataque, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Ameliano gana Nacional 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Martinich, jugando bien, pelota sobre la punta zurda, no podía Sarkis. La marca, pelota sonora para el fondo, se metía Bailone. Hay golpe de cabeza, juega esa pelota, disputando de ese balón. Jugando por media cancha, caballero, juez Morel. La pelota de Morel cayó al piso. No hay falta, no, dijo el juez. La pelota la recupera, sale Ameliano, Víctor Villalba. No tocó pelota Aldo Maíz, no hubo falta contra Juan Luis Alfaro, quedó protestando y perdió una buena chance de disparar. En un momento parecía que iba a sacar el disparo de media distancia, dudó un poco y ahí recuperó el hombre de Ameliano. Muy bien, pelota al costado, minuto 30. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. El partido está 1-0 a favor de Ameliano. La recaudación en Pedro Juan Caballero entre el 2 de mayo Tacuaré alcanzó la suma de 53.190.000 guaraníes por 2.356 ingresantes. Gerardo, el 2 de mayo está en zona de Sudamericana. Está en zona sudamericana, sí señor, aquí tenemos, y en la tabla anual está cuarto con 55 sudamericana. Qué campaña de Felipe, Víctor. Realmente, gran campaña del equipo de 2 de mayo, que está cerca, si miramos de la punta quedó a 5 o a 4. A ver, 2 de mayo 24 a 5. A 5 Olimpia, si miramos puede todavía seguir peleando. Solo que con 2 de mayo no sé si le alcanza desde el plantel, desde todo lo que representa un mano a mano con Olimpia, nada menos. Pero la gran campaña que está haciendo lo va a llevar por lo menos a Sudamericana e incluso con alguna chance, alguna ilusión todavía de meterse en Libertadores. Claro, porque juega Copa Paraguay, Ameliano. Sí, y ante perdón, Nacional, 2 de mayo. Sí, por ante eso. Nacional, si avanza podría caer del lado de Olimpia. Así que puede ilusionarse con la posibilidad de llegar a Libertadores. Salvado del descenso ya está hace rato, que era el primer objetivo. A ver, Ameliano remata el arco de Sarkis, tapó el arquero Víctor.
cómo se durmió el fondo de Nacional, porque desde el saque largo de Cristóforo, la pelota picó un par de veces y le quedó cómoda a Sarkis para definir. Sarkis eligió disparar fuerte al medio. Si direccionaba la pelota a uno de los palos, era probable que podía vencer la resistencia de Rojas. Pateó fuerte, quiso asegurar, como se dice, y al final encontró la respuesta de Santiago Rojas. Tenemos partido Copa Paraguay, Gerardo. Así es, el día martes a las 20 horas, el día martes 8 de octubre, Campo de Sudamérica, Olimpia 3 de febrero, el miércoles los partidos, 17:30 horas, Nacional 2 de mayo en cancha triniense, y a continuación de ese miércoles a las 20 horas, Cerro Sudamérica en cancha de Guaraní. Qué partido para el 3, equipo ya descendido. Sí, totalmente. Contra Olimpia, Víctor Villalba. Sí, triste el final del 3 de febrero, después de más de 25 años vuelve a la Víctor? UFI. ¿Tu equipo? Sí, ¿no? el equipo de mi ciudad, se queda sin representación Ciudad del Este en la intermedia. De momento en realidad, porque todavía está RI3 Corrales que puede ascender a través del Nacional B, pero conociendo el esfuerzo que se hizo en su momento para posicionar al 3 de febrero en el circuito APF, es muy triste la forma en la cual regresa. Y ojalá pueda volver lo antes posible, pero se ve difícil lo del 3 de febrero. A la UFI se va. Sí, tiene que volver a la Liga Paranaense. Exacto. Y a través del Nacional B, que el año que viene encima tiene solo medio cupo, es difícil. Ojalá se pueda dar lo antes posible, porque por estructura supera probablemente a cualquier equipo del interior del país. Sí, señor. Pero malas decisiones dirigenciales en el último tiempo lo llevaron a este pozo al 3 de febrero. A ver, Colegiales el 3. Ahora falta por conocer 12 de junio O Martín Ledesma, sí señor. Uno de los dos. Así es. El que gana, Si mantiene. gana 12 de junio no depende de nadie, se salva. Y Martín Ledesma si gana, ¿qué pasa? Y espera lo que pueda acontecer con 12 de junio. Y si ganan los dos, ¿qué pasa ahí? Y se salva 12 de junio. Se salta 12 de junio. Sí. La pelota para Alfaro, le pegó, no pasó nada, tiro de portería. No se fue la pelota. Insiste Nacional. A ver el centro, por arriba el cabezazo. Cuidado, acá hay falta no de Bailones. Pelota por media cancha, sale Ocampos. Ocampos movió, soltó, juega para Abogado. Abogado tiene para Meliano. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Cerquita al minuto 35. Luminotecnia presenta Armas Lighting en 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Ya Pilar Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Meliano con gol del Piru, gana 1-0. Y su seguros Chaco. Cristóforo le tapó una jugada de gol a Caballero antes del gol de Meliano. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Germán. Cayó Bailones, se queja de un golpe entre la nuca y el hombro izquierdo. El delantero argentino después de esa disputa por una pelota aérea con Juan Patiño. De a poco se va reponiendo ya el 9 tricolor. Siempre hay preocupación cuando Bailones se agarra del hombro, porque él tuvo problemas a comienzo de año en ese hombro y ahora Patiño lo chocó. En realidad Patiño tocó primero la pelota, se impuso en el juego aéreo y después era inevitable que lo termine chocando al delantero argentino de Nacional. La pelota larga al fondo, Meliano gana 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Nacional pasó a jugar 4-4-2 con los cambios, pero hasta aquí los dos ingresados no tocaron la pelota. El caso de Joel Figueredo, que está abierto a la izquierda, y Francisco Morel, que está como acompañante de punta. Arranca un poquito detrás de Bailones, solo que necesitan ya comenzar a participar más. Se le consumen los minutos a Nacional y hasta aquí con sus ingresos no han generado mucho. Este jueves por las clasificatorias, Quito de local, Ecuador en Quito frente a Paraguay, 18 horas. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Para mí Sandes será titular.
Es lo que yo creo, Víctor Villalba. Para mí Sandes titular. Yo no lo descarto, Diego. Me parece que puede ser tranquilamente una opción ya de arranque. Aparte, pero sí estoy seguro que en alguno de los partidos va a entrar Sandes. Aparte viene jugando titular en su equipo, Gerardo. Y marcó en la fecha anterior, ante Vélez, en aquel 3-0. Sí, señor. Viene jugando, bueno, por algo lo llamó. Por algo. Gustavo Alfaro lo llamó a Gustavo Sandes. Agustín Sandes, sí señor. Por algo lo llama. Bueno, hay que ver, ¿eh? Pelota en trolera, Emiliano gana por 1-0. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Alto Roja, con el pacto de confianza INGO. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Germán, ¿qué pasó acá, Germán? Cayó Alfaro, en este caso fue Juan Fernando Alfaro con Elías Sarkis. Chocaron, un choque de patadas fue, ¿no? Por una pelota dividida que estaba a media altura. Quedaron sentidos los dos. Ambos cuerpos médicos ingresaron para atender a cada uno de los jugadores. Los dos se patearon, aquí viendo la repetición. Sarkis va con la plancha y lo termina tocando al jugador de Nacional. Y el jugador de Nacional, en su intento de agarrar la pelota, patea la pierna del jugador de Ameliano. Por eso no vi si llegó a sancionar falta hacia algún lado. Pidió la asistencia a Juan Gabriel, pero me parece que no se va a comprometer, que no va a cobrar infracción para ninguno de los dos. Veremos qué se resuelve en la jugada en la cual los dos terminaron gritando. Y con razón, porque así como decía Germán Tilner, hubo choque de patadas entre Sarkis y Juan Luis Alfaro. Muy bien, minuto 39. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Campeonato argentino, minuto 40 de la primera parte. Boca le está ganando con gol del uruguayo en Merentiel. 1-0 Argentinos Juniors. En el bicho de la paternal, suplente el paraguayo Ariel Gamarra. Muy bien, el partido gana Emiliano por 1-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. De a poquito termina el partido. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Empezamos los amonestados primeramente en Ameliano, Germán. En Ameliano son Richard Torales y Juan Patiño. En Nacional hay solamente uno, Gustavo Caballero. ¿Ambos técnicos quemaron los cambios? No, el de Bobadilla sí. Bernay todavía tiene disponible 2 cambios y 2 ventanas. Muy bien, correcto, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Ameliano gana Nacional 1-0. Y su seguro, Chaco. ¿Va a empatar o no Nacional, Víctor? ¿Qué decís? Y así como estamos parece difícil, Diego. Ahora comienza a meter balones largos a través de Santiago Rojas. La primera que tocó Francisco Morel en esta situación la peinó y finalmente rechazó un hombre de Ameliano. A veces cuando uno analiza por qué un equipo es candidato y por qué con otro tenemos dudas, resta simplemente mirar la banca de Nacional, porque decía Germán, tiene todavía 2 cambios. Pero mirando las opciones que tiene, no tiene mucho más como para decir fulano va a entrar y va a cambiar la historia del partido. Tiene muchos juveniles, jugadores que todavía no tienen esa confirmación del rodaje que se necesita en primera división para cambiar esta clase de partidos. Por eso simplemente ya hace un tiempo parecía que Nacional se podía prender, pero está siempre la incertidumbre de si le alcanza o no con este plantel. Queda todavía tiempo, puede empatarlo. Por ahora parece difícil porque no hubo una opción cercana que nos haga pensar que esto pueda cambiar la historia, que pueda ser favorable para Nacional. Minuto 42, a poquito termina el partido. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Domingos de Mega Web y Mega App en Punto Farma hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Ingresa a puntofarma.com.py o llámanos al 61 61 000. Acá corresponde tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Bogado. Muy bien, le va a pegar Bogado. Tiro de esquina,
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota sobre punta derecha al centro de Patiño, no pasa nada. Pelota a mitad del terreno, zona media. Sale Sportivo Meliano del fondo con Gutiérrez. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Gerardo Olimpia le saca 4 puntos al tricolor. Sí, señor, así es. Olimpia 29, Nacional está quedando con 25 puntos. La próxima fecha, Olimpia va en Encarnación contra Soldamérica y Nacional antes 2 de mayo. Así es, el día sábado a las 20 horas, Olimpia solo en Encarnación, repito, 20 horas. Y el miércoles 16 de octubre, 19 horas, Nacional local ante el 2 de mayo. Arsenio Rico. Sí, señor. Qué partido. Así El tercero contra... El segundo contra el tercero. Así es, segundo contra el tercero. Muy bien. Y juegan 2 veces en una semana, Sí. porque juegan ahora por Copa Paraguay e inmediatamente después por el torneo clausura. Sí, señor. Muy buenos partidos para la próxima fecha, Juancito. Las cubiertas Cubo te dan 180 días de Espérame, garantía. Juancito, espérame. Ataca Meliano. A ver, se mete Barca. Sí, Juancito, seguimos. Las cubiertas Cubo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarás en Chacomer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Nacional, Germán. Así es, entra con la casaca 24 Jordan Santa Cruz. Se fue del campo de juego Juan Fernando Alfaro. ¿El otro? Solo uno. Ya estaremos con el otro. Creo que hay otro cambio, ¿eh? Me parece que sí. Germán, ¿me escuchás? Sí, vamos a confirmar el siguiente, Diego. Muy bien, correcto. Vamos a confirmar entonces. Emiliano gana por 1-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, Chortivive, carne 100%, patat de cortes, costillas, tapacuatril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizar. Cerquita al minuto 45. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Emiliano gana 1-0. 2 de mayo le ganó 2-1 a Tacuaré. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, sucursal 21. Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro te provee de la mejor calidad con sus marcas de bombas domésticas, Balco, Petrolo y Costenaro Valerio. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Emiliano le gana 1-0 Nacional. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El otro cambio, 17, José Recalde, el que entró en Nacional y se retiró Fabricio Jara. El último recurso de Bernay, tratando de ver qué puede generar a través de esta modificación. Pasa a jugar por fuera, abierto a la izquierda Recalde, entra al medio Joel Figueredo y va a tener que arriesgar en estos 5 minutos finales Nacional si quiere empatar. 5 más, Germán. Hasta los 50 va esta etapa complementaria, Diego. Muy bien. Emiliano gana por 1-0. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarber oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Tenemos por Telefuturo, Víctor. De 23 a medianoche, Fútbol a lo Grande TV. Estaremos debatiendo todo lo que deja la fecha, las jugadas polémicas con Federico Ríos, así que de todo un poco, como siempre, a partir de las 11 de la noche por Telefuturo. Sí, cuando veas recién en la imagen televisiva lo que va a indicar Federico Ríos, ahí se vas a decidir para vos si fue falta o no, Víctor. Y sí, desde mi perspectiva, pero ya creo que sin ver la jugada todos me están convenciendo de que fue falta. Ya ayer lo decía Arturo, lo decía Carlos en el comentario, también tu caso, Gerardo, o sea, si todos dicen que es falta es porque fue falta, así que solamente lo voy a terminar de corroborar en la imagen. Muy bien. Por el fondo sale Kiri Rojas.
Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Ameliano gana por 1-0. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota larga al centro, pasadita, la otra zona, sale Sarkis, revienta esa pelota al hombre de Ameliano. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y Guaraní en un partidazo, Guaraní controlado todo trámite de juego, le terminó la pelota para Cristóforo Víctor, 2-0 a Libertad. Así es, una victoria necesaria porque a Guaraní le ha costado bastante ganar partidos en este torneo clausura. Lo denominamos el rey de los empates hasta que ayer salió de esa tendencia y le ganó a Libertad, un Libertad muy venido menos, está en un nivel... Perdió fuerza. Sí, muy inferior a lo que uno espera con esos nombres que tienen cancha. Sí, señor, minuto 93. Nuevos celulares Honor X8, antes 18 cuotas de 260.000, ahora 18 cuotas de 238.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Ya termina el partido, Juancito. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Y las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Ya termina el partido en el Martín Torres. Materiales para la construcción, Ferro Pares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Pares a 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles del Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de aregua, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Después estaremos con Víctor, con Germán para la parte final. El partido sobre punta derecha, cuidado con esta. Avanza Pido Campos. Avanza el Sportivo Ameliano. Pelota en zona derecha, marca en esa zona arriba, revienta la pelota de zurda, pelota a mitad de terreno. Catedral Running en 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciascatedral.com.py. La pelota a mitad del terreno, falta, pita Juan Gabriel. Tiro libre para Ameliano al piso, Maíz. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo